Buenas tardes, ¿cómo están? O bueno, simplemente debería decir hola, porque bueno, no sé a qué hora van a estar viendo este video. Finalmente decidí grabar la clase y subirla al grupo en lugar de hacerla en forma sincrónica. De tal manera ustedes podrían mirarla en cualquier momento del fin de semana o incluso en la semana, para no perjudicar a aquellos que estuvieran cursando este sábado 22 de agosto en el horario de 13 a 15, ¿no? Que se van a encontrar que no van a estar en sus casas y deberían estar trasladándose hasta sus hogares y no por eso gastando sus datos en los celulares conectados en la clase. Por eso esta metodología de grabar la clase y subirla les permite en el momento que ustedes quieran poder mirarla e incluso puede servir el día de mañana, tal vez para el momento que estén repasando para el primer parcial, lo que implique observar esta clase, una hora, un poquito más, puede ser que lleve, pero les puede dar algunos elementos claves para tener en cuenta en ese momento de integrar todo lo visto en la primera mitad del cuatrimestre para cuando ustedes tengan su primer parcial. Ya que hoy estaremos trabajando con el capítulo 1 de nuestro libro de Sociedad de Estado Argentino, el que se lo presentaba yo en la primera clase y seguramente Claudio en la segunda, el de la editorial Maipue. Bueno, el primer capítulo es de mi autoría y ahí ustedes pueden encontrar el tema de la clase que vamos a ver hoy. Siempre un poco la metodología es esa, se explican los temas, ustedes ya lo saben por el cronograma, pueden leerlos antes para ya anticiparse a la clase y tener un mayor entendimiento, una mayor claridad sobre lo que se está hablando, o simplemente leer con posterioridad a la clase donde se dio una introducción y donde se explicó lo más importante y ustedes van a poder luego ir leyendo, sacando sus propias conclusiones, haciendo anotaciones, resúmenes que le van a venir muy bien para el parcial, que no sé si se los comenté en la primera clase o que había en la segunda, tanto los parciales como el final son a libro abierto, así que no solo van a poder tener el libro y el compendio de textos complementarios pero obligatorios que también tienen que adquirir, sino también que pueden tener todos los resúmenes que ustedes quieran de esta bibliografía. Bueno, el capítulo 1 que escribí se llama Una larga travesía, de redefinición de la sociedad argentina por parte del Estado. Y en él, al principio, como el mismo libro tiene, o cualquier libro por lo general o un trabajo posee, es una introducción, ¿no? Unas primeras páginas que serían la 14 y la 15, en la cual ustedes pueden encontrar ahí simplemente de qué se va a tratar el capítulo, que justamente tiene su objetivo que presenta el título, ¿no? Ver el vínculo entre la sociedad y el Estado, dos palabras que obviamente le dan nombre a nuestra materia, a lo largo de la historia argentina. Y ahí arrancamos ya con una primera contradicción, o si se quiere, de ambigüedad, dado que yo planteo que para estudiar la historia argentina debemos remitirnos muchos siglos más atrás para entender y sobre todo incluir en ese análisis el pasado colonial y el pasado precolombino, ¿no? No podemos entender lo que hoy es la Argentina, que tiene algo más de 200 años de historia, si no incluimos, si no tomamos parte como elemento de análisis su etapa colonial, que fueron 300 años. O sea, imagínense que va a tener que pasar más de un poco menos de un siglo, pero más de su vida seguramente para entender que la Argentina va a tener la misma cantidad de años de vida independiente que la de su etapa colonial, ¿no? Porque justamente ya después de la conquista de América por parte de los españoles y la incorporación del territorio, y este pertenecía al virreinato del Perú, ya lo vamos a ir viendo, eh, fue gobernada, fue regida, que ahora justamente también vamos a hablar un poquito de eso, eh, por la corona española. O sea, desde Madrid, estas tierras que hoy pisamos, estemos donde estemos en nuestro país y en toda Latinoamérica, fueron gobernadas por España, o casi toda América Latina. Entendiendo que, bueno, Brasil fue colonia portuguesa y después bueno, hubo presencia de otras potencias europeas en otras latitudes de nuestro continente. Pero entender eso es fundamental, porque del pasado colonial quedaron cuestiones imborrables. De hecho, esta clase está dada en español o castellano porque es el idioma que hablamos y con el cual nos entendemos, que fue impuesto por los conquistadores. Aquí había tantas lenguas como pueblos originarios existían, el guaraní, el quechua, la aymara,
muchos que se siguen hablando en algunas de nuestras provincias, por gente que se identifica y se refiere a sí misma como de esas perdón, de esas etnias, pero el español es la lengua oficial fruto de la conquista. Y bueno, así también las creencias religiosas, costumbres, lo que comemos, ¿no? Vamos a ver cuántos de los alimentos que forman parte de nuestra ingesta fueron introducidos por los españoles y en mi caso por lo menos muy poquitos, quizás de origen local, ¿no? Pero lo cierto es que no podemos borrar esos años. Y si nos vamos más atrás y ahí el número de décadas, siglos o podemos irnos milenios, son de los pueblos que habitaron el actual territorio argentino y americano, ¿no? Las culturas, yo nombré, por ejemplo, bueno, el guaraní, de los pueblos que habitaban el nordeste. Si nos vamos al sur, encontraremos los tehuelches, pehuenches, mapuches, zonas. Nos vamos en la provincia de Buenos Aires, donde estamos, eran los querandíes, pero nosotros nos vamos a concentrar en el imperio inca, ¿no? El Tahuantinsuyo, como va a ser el título del apartado del capítulo 1 que comienza en la página 16, es el nombre que le daban los incas a su propio imperio. Y gran parte de nuestro país, todo lo que es el noroeste, formaba parte de esa unidad imperial, como el Collasuyo, ¿sí? La parte sur del imperio, y por eso, como justifico al comienzo del capítulo, el que trabajemos con ese imperio y no con otros pueblos que ya nombramos o decirle, por ejemplo, los calchaquíes, ¿no? Los que habitaban en los valles que hoy incluso llevan ese nombre, los diaguitas, son pueblos originarios de nuestra noroeste argentino, los Quilmes, pero fueron conquistados por el Imperio Inca y formaron parte de nuestras tierras, del noroeste argentino, del imperio que tenía su capital en Cusco, como ya vamos a ver, pero que abarcó gran parte del norte argentino, el norte de Chile y otras extensiones más de la región andina. Pero lo cierto, todavía estamos en la introducción y nos vamos a meter todavía en los incas, es que no podemos dejar de lado ese pasado. El precolombino, que se le dice así porque fue antes de la llegada de Colón, y la etapa colonial justamente a partir del arribo de ese almirante genovés que se topó con nuestro continente por casualidad en búsqueda de un paso hacia las Indias, que como ellos llamaban Oriente, donde tenían muchas riquezas, los europeos allá por el fines del siglo XV, bueno, justamente durante todo el siglo XVI se llevó adelante la conquista y la colonización de nuestro continente. Entonces, también esos 300 años que son el siglo XV, o poquitos años del siglo XV, básicamente el XVI, el XVII y el comienzo del XVIII, perdón, son los 300 años que tenemos que tener en cuenta de, de colonización y de que nuestras tierras formaron parte de otra unidad política. Porque eso es lo que estamos tratando de desempeñar. Lo mismo cuando veamos el rol que juega el Estado Inca para con las sociedades que fueron incorporadas, como las del norte de lo que hoy es la Argentina. Ese vínculo entre Estado y sociedad lo vamos a ir buscando a lo largo de toda nuestra historia. Y eso es lo importante, ver que justamente las sociedades se ven afectadas, tanto positiva como negativamente, por las decisiones y las direcciones que tome el Estado, ¿no? Vamos a lo largo de la materia a tratar de desentrañar qué es el Estado y qué es la sociedad. Ya desde este capítulo lo que vemos es que el vínculo entre uno y el otro es muy importante y que, como lo dice el título del capítulo, es cómo el Estado va redefiniendo a la sociedad, la va conduciendo para un lado o para otro. Y ahí es donde me permite una metáfora, que ya le digo, no es de mi autoría, sino que la he encontrado escrita en otros libros, y que tiene que ver con el origen etimológico de la palabra gobernar. ¿Sí? Que gobernar viene de una palabra griega que quiere decir tripular una nave, ¿sí? Una embarcación. Entonces ahí es donde uso la figura del barco, ¿no? El Estado sería como un gran barco y la sociedad, conjunto de habitantes que habitan un Estado, somos los que paseamos en ese barco. Y la tripulación, el comandante, ¿no? El que dirige el barco, es el Estado, ¿no? En sus formas de gobierno, ¿no? Nosotros tenemos un sistema presidencialista, pero donde también hay un Congreso Nacional que es el que toma las leyes,
votan las leyes que nos cambian la vida, ¿no? De un día para el otro. No sé, hablar de sanción de leyes importantes en los últimos años, como puede ser, no sé, el matrimonio igualitario, ¿no? Le permite a personas del mismo sexo poder obtener el matrimonio civil, cuando antes no estaba esa posibilidad, ¿no? Entonces, que lo haya aprobado el Congreso significó un cambio de vida radical, porque antes quizás dos personas vivían juntas toda su vida y una de las dos fallecía y el otro no podía heredar los bienes porque no estaban casados. Entonces, vemos cómo una ley puede cambiar las vidas y, por otro lado, también las decisiones que toma el presidente y las otras autoridades, ¿no? Esto es lo que vamos a tratar de ir viendo a lo largo de la materia, el vínculo entre el Estado y la sociedad. Entonces decimos, quienes conducen el Estado, que son el gobierno, y el gobierno sería gobernar, sería esto algo como dirigir el rumbo de un barco. Lógicamente no es lo mismo ir eh, virando a babor o a estribor, no recuerdo cuál es cuál, pero son la izquierda y la derecha, ¿no? E incluso se usan esas palabras para hablar de los distintos tipos de gobierno de acuerdo a su orientación ideológica. Ser de izquierda o ser de derecha es algo que se utiliza en la política desde la Revolución Francesa, que es por cómo estaban sentados en la Asamblea Nacional. Los de la izquierda eran los que más cambios querían, los más revolucionarios, en el centro estaban los más, diríamos, neutrales y los más conservadores sentados a la derecha. Entonces de ahí vienen también los políticos izquierda-derecha. Y lógicamente, tomar el timón, antes si fuera un auto, ¿no? Y girarlo hacia la izquierda o hacia la derecha nos cambia el rumbo. Estamos yendo para lados distintos. Entonces esto es un poco para que podamos entender de qué manera el Estado incide en la sociedad entera y vamos a ver mucho más adelante, pero está presente también en este capítulo 1, un texto que es de Daniel García Delgado que habla de tipos de Estado. Y esos tipos de Estado justamente tienen que ver con cuál es el rol que el Estado le impone a la sociedad, cuál es el rumbo. Piensen en un Estado liberal, es distinto a un Estado benefactor o social, y también allá por la década de los 70, y va a ser lo último así que estemos viendo en la materia, con el neoliberalismo, estamos en presencia del Estado neoliberal. Esto un poco incluso a modo de síntesis de todo lo que vamos a ver en la materia. Pero bueno, en el encuentro de hoy no vamos a trabajar con el capítulo completo, sino que ya dijimos de la página 14 que se inicia, o con el primer tipo de estado que vamos a ver, o el primer estado propiamente dicho, que es el Tahuantinsuyo o Imperio Inca en la página 16, y vamos a ver la mitad del capítulo, porque vamos a dejar los últimos dos subtipos de estado para el segundo parcial, ¿no? Ahora vamos a estar trabajando con la bibliografía que tiene que ver con el primer parcial, por eso vamos a hacer un corte en la página 26. Van a ser 10 paginitas aproximadamente lo que ustedes van a tener que leer para el sábado próximo, para cuando yo continúe con el hilo de la materia. Claudia también va a ir dando temas, textos relacionados con todos estos procesos que tienen que ver con la conformación del Estado Nacional. Ya estuvieron hablando el miércoles, me dijo ella, con todo lo que tiene que ver con el concepto de Estado, teniendo también nosotros en esa bibliografía complementaria autores que nos aportan un poco más justamente de vocabulario, ¿no? De concepto específico de nuestra materia para poder hablar con propiedad, pero además sobre todo para poder comprender estos procesos, ¿no? Que no es lo mismo decir Estado, gobierno, país, sí en una mesa de café, en una sobremesa familiar, en una discusión entre amigos, pero cuando estamos acá en la universidad y ya de una manera mucho más academicista, utilizamos lo que los autores como Saulido, como Sanguinetti, como Corigliano, como Oslak, utilizan para poder comprender estas realidades, ¿no? Porque a todos nos interesa y hablamos, ya les digo, en esos espacios, quizás mismo ahí en la facultad, en la sede, de política, ¿no? De qué es el Estado, qué es el rumbo que toma el gobierno, de problemas sociales que atravesamos, bueno, algo que hace que nuestra materia sea importante para todos ustedes que van a estudiar carreras tan distintas, ¿no? Que lógicamente pueden decir qué poco que tienen que ver estos contenidos con lo que ustedes van a estudiar como carrera, pero nosotros consideramos que tiene que ver mucho, ¿no? Porque así sean médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, kinesiólogos, lo que fuera, van a estar insertos en esta sociedad y tener que trabajar, y el rumbo que nuestro Estado le dirija a esta sociedad lo va a hacer seguramente atravesar distintas situaciones que tienen que ver con la política, ¿no? Que la política entendida como esta arena pública en la cual todos estamos insertos es muy importante poder comprenderla y entenderla
para también generar cambios, ¿no? Como siendo nosotros los principales artífices como entidad política, como pueblo, como soberanos, debemos tomar justamente esas acciones, que es ser una ciudadanía consciente y partícipe. Pero bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, vamos justamente al primer apartado. Esto funcionaba simplemente a modo de introducción y fueron 15 minutos, ¿no? En la clase de física presencial hubiese sido lo mismo. Ahora nos metemos en el primer tipo de estado, o justamente dijimos primer ejemplo, que es el del Tahuantinsuyo, ¿no? El Imperio Inca. Y para eso vamos a ir compartiendo en la pantalla, y yo igual después se los voy a poner en el grupo de Facebook. Son unas presentaciones que están hechas en Prezi, y ahora vamos a ver qué va a aparecer. Eh, Yo dejo de estar en la pantalla, aparezco muy chiquitito ahí a la derecha. Y ustedes lo que pueden ver es este Prezi. Es una presentación estilo PowerPoint, ¿no? Y yo las voy avanzando las diapositivas y nos vamos a encontrar con la primera, que resume un poco de la información que aparece al comienzo del capítulo, de su subcapítulo en Tahuantinsuyo, en la página 16, que tiene que ver con la extensión de kilómetros, de la población y quiénes fueron sus gobernantes del Imperio Inca. Y lo más importante, también un mapa que ustedes pueden apreciar a la derecha, en la cual ven con distintos colores el grado de expansión que tuvo el imperio por parte de los distintos incas, vamos a decirle ya, o emperadores. Es una palabra de origen latino, ¿no? El imperator era el emperador romano, pero ellos fueron emperadores, pero se autoproclamaban, los llamaban incas. El nombre que nosotros vulgarmente le damos a este pueblo es el de sus gobernantes. Ellos se consideraban a sí mismos como pueblo quechua, que es el idioma que hablaban, ¿no? La gran mayoría de los pueblos nosotros los estudiamos y los llamamos por su idioma. Los aztecas, por ejemplo, fue a raíz de cómo los nombraron los españoles, por un sitio u origen mítico que tuvieron los aztecas de Aztlán, pero ellos se conocían a sí mismos como nahuas. El idioma que hablaban era el náhuatl. Y así como decimos los mayas, era el idioma maya. El guaraní, lo mismo, pero eso pasa también con los chinos, ¿no? Le decimos chino porque hablan chino, justamente, ¿no? En el caso de los incas, se usa más este nombre que en sí mismo fueron los que gobernaron. Perdón. Ustedes ahí tienen una lista de 5, ¿no? Hubo 10 más, ¿no? Pero, como dice el texto, simplemente estos fueron los que gobernaron el imperio. Los otros fueron gobernantes de la ciudad de Cusco, que es donde esta etnia o grupo, ya un par de siglos antes, que ese famoso 1438 que aparece ahí, esa es la fecha en la que el primer inca, emperador, ¿no? De un territorio que va creciendo, después Pachacútec, es lo que ustedes tienen en violeta. Vean cómo del Cusco, que es el puntito rojo que está en el medio, empieza a irradiar y a ir consolidándose tanto hacia el norte como al sur y al este y al oeste. Tenemos ya en color violeta la conquista de Pachacútec entre 1438 y 1463, por más que además él eh, sobrevive y reina hasta 1471, como dice ahí, pero tienen en blanco también, y que está un poquito hacia el sur, yendo hacia Bolivia, las conquistas entre Pachacútec y Tupac Inca, que fue su hijo y sucesor. Tupac Inca, como ven ahí, entre 1471 y 1493, conquistó por él mismo lo que está en verde. Y es impresionante porque es toda la conquista hacia el sur, ¿no? Que incluye gran parte del Perú también, pero casi toda Bolivia, el norte y centro de Chile y el norte y centro de Argentina, en la región andina, ¿no? Estamos hablando. Y después, bueno, tenemos la figura de Huayna Cápac, que es lo que está en rojo, y van ustedes viendo también el correinado, como lo mencioné antes, de Pachacútec y de Tupac Inca, lo que está en amarillo. Ustedes no tienen por qué recordar todos estos nombres, ya les dije para el parcial, porque primero que es algo abierto y no hay que memorizar nada que no ocupe espacio en la memoria, que no sea tan importante. Estos son datos fácticos, se dicen, ¿no? Hechos históricos que nos ayudan a comprender mejor el pasado, pero que nos vamos a quedar más con lo conceptual. Y esto podemos decir un dato de color, pero es interesante. Justamente con esos colores podemos ir viendo cómo avanzaron progresivamente, pero que fue en menos de un siglo, fueron 95 años
lo que llevó a que ese pueblo que va a encontrar Francisco Pizarro y Diego de Almagro para su conquista entre 1531, aproximadamente 1533, databa de 1438 su origen de expansión. Por lo tanto, en menos de un siglo, en 95 años, los incas desarrollaron un imperio que fue el más importante de Sudamérica, comparable al que los aztecas habían construido también un siglo antes de la conquista de Hernán Cortés, no mucho antes, cuando Cortés se encuentra con Moctezuma, de un vasto imperio, pero que no databa de siglos antes, sino tan solo de 100 años o menos. Lo mismo pasó cuando Pizarro conferenció con Atahualpa en Cajamarca, ¿no? Un famoso encuentro que hubo durante el comienzo de la conquista del Perú por parte de los españoles. Se encontraron con este vasto imperio que llevaba no más de un siglo extendiéndose. Extendiéndose, como dice ahí, en 2 millones de kilómetros cuadrados, un poco más chico que lo que es la Argentina, ¿no? Que tiene 2.800.000 más o menos, pero para que se den una idea, nosotros tal vez no sabemos el dato exacto de cuántos kilómetros cuadrados, somos más de casi 4 millones si consideramos la Antártida, obviamente, pero de la Argentina continental, hablamos de 2.700.000, casi 800.000 kilómetros, sería como correr a nuestro país un poco más hacia el norte, ¿sí? Viendo que el, el norte argentino era el sur del imperio inca. Palabra Tahuantinsuyo, que en quechua, su idioma, quiere decir el reino de las 4 partes. Y la parte sur era el Colla Suyo. Lo que ya lo nombré era lo que hoy es la Argentina y Chile. De hecho, se le dice collas a los habitantes del norte argentino. Y es justamente porque eran parte del Colla Suyo. Después, los otros 3 suyos eran el Antin Suyo, Untin Suyo y el del norte, el Chinchay Suyo. Ya les digo, no hace falta que se aprendan esos nombres raros, pero ni en el libro, ¿no? Pero para que vean cómo ellos desde el centro, desde el Cusco, desde el ombligo, porque la palabra en quechua Cusco quiere decir ombligo, era el centro, como nuestro cuerpo, al ombligo, en el imperio estaba la ciudad de Cusco. Y estimaciones calculan que al momento de la llegada de los españoles había 12 millones de personas. Sí, ahí sería la 4ª parte de la población argentina, pero es impresionante para esa época 12 millones, ¿no? Ya hablamos un poquito de los emperadores, así que podemos pasar a la otra diapositiva, y en la cual, si lo que estamos buscando permanentemente en nuestro capítulo, en nuestra materia, es el vínculo entre la sociedad y el Estado, van a ver ustedes que ya hablamos del Estado. El Estado era el Inca, era ese soberano o rey, emperador, como le llamaban los europeos, que gobernó todos esos territorios desde el Cusco, ¿no? Y esa lista de 5 emperadores fueron los últimos. Los últimos 2, Atahualpa y Huayna, perdón, y Huáscar, eran hermanos y estaban peleando entre sí porque cuando muere repentinamente su padre, no había quedado del todo claro cuál iba a ser el heredero al trono, ¿no? Ellos tenían esta cuestión de que un solo hijo, obviamente, del emperador, heredaba, pero porque era el elegido por el padre. Y en este caso, cuando muere repentinamente, y algunos suponen ya por las enfermedades para que los españoles se iban transmitiendo, las enfermedades a veces viajan más rápido que las personas, tiene que ver con que al morir repentinamente Huayna Cápac, ya en época de presencia española, son sus hijos Atahualpa y Huáscar los que disputan la herencia del trono. Y en esa especie de guerra civil es cuando ya Pizarro lo encuentra muy debilitado. Eh, Finalmente Atahualpa manda a matar a Huáscar y se encuentra Pizarro con Atahualpa en Cajamarca y lo toma prisionero y pide un rescate en oro y plata, que es lo que estaban buscando los españoles, y finalmente lo terminan matando, más allá de que se pague ese rescate en oro y plata. Bueno, ese era el imperio. Como lo tenemos ahí en esos circulitos, el de arriba es el Inca, el gobernante. Pero las sociedades preexistían al imperio. Las sociedades eran la gente que habitaba esta geografía. Y vale, miren, en el mapa anterior no hice tanta referencia, pero el norte de Argentina, el norte de Chile, toda Bolivia, gran parte de Perú, y Colombia y Ecuador en el norte. Todo eso hacía, como dijimos, un país tan extenso casi como lo que es la Argentina hoy en día, gobernado desde el centro. Todas esas comunidades que estaban insertas se llamaban a sí mismas Ayllu, esa palabra que
la podemos traducir algo así como comunidad, porque tenían un antepasado común y era gente que vivía cercana una de la otra, pero también vamos a ver que un poco se subdividían y se alejaban unos de otros, pero eso con un objetivo que era mantener la autosuficiencia. Eso ya lo veremos en otra diapositiva y lo voy a explicar mejor. Pero los Ayllu, o comunidades, formaban parte de la sociedad, que eran las subdivisiones que podemos encontrar en la sociedad inca. Cada uno de esos ayllus tenía un cacique, para usar una palabra tal vez más conocida, pero que en quechua se decía curaca. Y por eso es que ustedes ven esos círculos y entre el inca y el ayllu, la comunidad, estaba la figura del curaca que interactuaba y servía de vínculo. Vamos a ver también, explicaré después, que los incas pagaban tributo en trabajo y que el curaca no tenía por qué ir a trabajar la tierra, porque era algo así también como una especie de funcionario o el gobernante de la comunidad o ayllu y vínculo entre la sociedad de los ayllus y el imperio. Bueno, ahí tienen también más información de esto de que tenían un antepasado común, los vínculos parentales y demás, y cómo entre ellos, entre las comunidades, había un funcionamiento de reciprocidad. Y esto tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que es que ellos se distribuían a lo largo y ancho de la geografía y hacían intercambios recíprocos. Por ejemplo, iban de visita a los que vivían en la costa hacia los que vivían en los valles y les llevaban pescado. En los valles centrales no había, pero sí que obtenían los que vivían en la costa del Océano Pacífico, ¿no? Llevaban peces que los resecaban con sal y obtenían a cambio quizás carne de llama, que no había en la costa, pero sí en la montaña, y en forma de trueque, intercambio, que hacía innecesaria la moneda. Ellos, como eran familiares, como cuando nos juntamos en Navidad con familiares que no vemos tan seguido, y nos intercambiamos regalos. Por eso en forma recíproca, se habla de reciprocidad. Y después, obviamente, la presencia del Estado no se utiliza el concepto de reciprocidad, sino redistribución. El Inca, el Estado, cobraba impuestos, dijimos, obtenía recursos de la sociedad a partir de la prestación de trabajos rotativos, como en la mica, y después redistribuía. Parte de lo que recibía, por ejemplo, de cosechas, lo guardaba en tambos para épocas de carestía, para alimentar a sus ejércitos o a la oficialidad religiosa, pero en parte también volvía a la sociedad en época de carestía, o si el trabajo era la construcción de una terraza, a la larga beneficiaba a todos. Por eso se habla de redistribución. Es como nosotros cuando pagamos un impuesto y ese impuesto va a el municipal, o sea, al alumbrado o al bacheo de las calles, si vemos que podemos transitar por nuestras calles o están bien iluminadas a la noche, pagamos con más ganas los impuestos. Bueno, acá ellos pagaban el trabajo y se veían beneficiados en parte porque la redistribución inca venía por ese lado. Trabajo, canalizar horas de trabajo que obviamente de forma individual no podemos hacer, ni siquiera familiar, ¿no? Construir una ruta en el país. Tiene que hacer el Estado y con qué recursos, bueno, obviamente con la plata de nuestros impuestos, pero después todos nos beneficiamos cuando vamos de vacaciones y podemos recorrer esa ruta por trabajo. Mientras hacían eso los incas con puentes, caminos, acequias para conducir agua en un clima seco, ¿no? O las famosas terrazas de cultivo que ahora ya vamos a ver. Justamente estábamos hablando de la mita. La mita es la palabra quechua que quiere decir turno. Y era que ellos, la comunidad del Ayllu, tenía la obligación de enviar jóvenes, ¿no? Personas, hombres de 18 y 50 años, un séptimo de la sociedad tenía que ir a trabajar un determinado momento del año en algo que podía ser la construcción de una terraza, ahí dice labores de construcción, labores agrícolas o ganaderas, trabajar en la cosecha para después ampliar esa producción, o en la cría de animales, para la esquila, por ejemplo, y obtener lana. Todos esos recursos quedaban en manos del Inca y después se redistribuían o servían para la manutención del Inca, que obviamente no trabajaba ni él ni su familia real, podríamos decirle, había así como una nobleza, los hermanos del Inca, todos ellos vivían del trabajo de los Atunruna, como se le llamaba al campesino, al habitante del imperio, de trabajador común y corriente, eran hombres. Después
de la mitad vemos ahí algunas imágenes, sobre todo esta que matiza, yo creo que si muevo la flechita lo ven, menos mal, ahí de cómo se construía la terraza, ¿no? ¿Para qué servía la terraza en cultivo? Para vencer tres obstáculos. El primero de ellos, el declive. Si vemos una montaña, tiene obviamente un desnivel entre la zona más baja y la zona más alta, o al revés, y para poder cultivar necesitamos un terreno llano, y donde no lo había, en estas laderas de la montaña, se construían pequeñas llanuras, haciendo algo así como si fueran escalones a la montaña, y no era otra cosa que acumulando piedras, mayor cantidad en la parte más baja, menor en la parte más alta, y rellenando todo este terreno con piedras pesadas, piedras grandes, piedras más chicas, gravilla, arena, y finalmente la tierra fértil que ellos abonaban con guano que obtenían de la costa. O sea, en esos intercambios recíprocos venía de la costa lo que es el abono natural. El guano es el excremento de aves marinas que depositan en las rocas de la costa del Pacífico, lo llevaban hasta las terrazas que estaban en las montañas y de esa manera podían abonar el suelo. Vean lo loco que es hoy en día pensar eso, pero ellos lo hacían para tener suelo fértil, porque otro problema era ese, ¿no? El declive y lo pedregoso y poco fértil que era el suelo de la zona montañosa. Bueno, ellos lo creaban con el abono principalmente en guano, con otro excremento de otros animales o incluso humanos. No había baños como tenemos hoy en día, con osos o con, diríamos, sistemas de lo que es el alcantarillado y para desechar nuestros justamente los otros desechos, ellos los resecaban al sol y los usaban como abono. Ellos aprovechaban todo. También generaban abono con la cabeza y cola de pescado. Decíamos que en esos intercambios traían pescado de la costa. Lo que se come en un filé, de pescadito, es la parte central, el cuerpo del pececito. Pero la cabeza y la cola no sirven para la alimentación, pero sí tienen muchos de esos huesitos que triturados poseen nitratos, nitritos que sirven como abono al suelo y ellos lo aprovechaban. Así como dijimos que sus desechos naturales tenían una forma como de reciclarlos usándolos como abono, bueno, para los incas no existía la basura. Todo de alguna manera era aprovechado y así, por ejemplo, la parte del pescado que no se comía, cabeza y cola, se trituraba y se usaba como abono. Hay una gran simbiosis, ¿no? Una gran convivencia entre lo que es el medio ambiente, ¿no? Los recursos y la población inca, como la gran mayoría de nuestros pueblos originarios. Ellos mismos le llamaban Pachamama, a la diosa era la madre tierra y por eso la cuidaban tanto y a nivel ecológico fue una gran catástrofe la conquista, ¿no? Eso nosotros lo trabajamos mucho cuando teníamos otro titular anteriormente, que en la primera clase, que era Antonio Brailovsky, que ustedes lo van a leer, justamente hablando de temáticas ambientales. Bueno, en el libro Memoria Verde, en el primer capítulo, se hablaba mucho de la convivencia tan armónica entre las comunidades incas y la tierra, ¿no? La madre tierra. Bueno, otra diapositiva tiene que ver con esto que hablábamos al principio, de que cada issue se distribuía en lo que escribió eh, un norteamericano llamado Murra, John Murra, con un concepto que él va a acuñar, es el de los archipiélagos verticales. Un archipiélago es una isla, un grupo de islas. Entonces, vertical no sería forma metafórica, no es que hay una isla arriba de la otra, sino que las distintas altitudes de la zona montañosa y sus laderas y pendientes, tanto hacia la costa como hacia el lado oriental, hacia el este, que tiene que ver más con zonas más selváticas, las yungas, nos permitían distintos pisos ecológicos. Si vemos en el mapa y arrancamos desde la izquierda, vemos el Océano Pacífico, las costas, ¿sí? Donde se obtenían los peces y el guano, ya hablamos, los valles templados, donde se obtenía, por ejemplo, maíz y algodón, y la sierra, ¿no? Las zonas más altas, donde ahí lo que se podía cultivar era la papa y la quinoa, por ejemplo. El maíz ya no aguantaba tanto altura, sobre todo por el frío, pero la papa, por ejemplo, al ser un tubérculo y estar bajo el suelo, permitía que se pueda cultivar a 3.000, 4.000 metros de altura, estamos hablando. Después ya yendo hacia oriente, la zona del altiplano o la región más selvática, las yungas, encontramos la coca, la yuca, ¿sí? Otras, diríamos, frutos mucho más tropicales o selváticos, y la hoja de coca muy importante con fines rituales y médicos. ¿No? Ellos eran grandes médicos, usaban la coca para adormecer
a la hora de hacer alguna intervención, algunas de ellas del grado de la trepanación, que era hacer orificios en el cráneo cuando alguna persona atravesaba una ACV, ¿no? Por la presión, ¿no? De vivir en altura demanda un gran esfuerzo, hay cráneos con trepanaciones, o sea, con orificios provocados a una persona que seguramente sufrió una ACV. Bueno, eso para adormecer, no conocían otras anestesias, lógicamente, pero sí usaban la saliva, al mascar la coca, era utilizada para adormecer, ¿no? La zona donde se iba a hacer la incisión. Y bueno, algunas cuestiones más particulares de los incas tienen que ver con que ellos no tuvieron escritura. Si pensamos en el Estado, siempre pensamos en un escriba, ¿no? El Estado surge allá por el 3000 antes de Cristo en Egipto o en Mesopotamia, ¿no? Los sumerios, ahí entre el río Tigris y Éufrates, en Egipto, en el río Nilo, tenemos los faraones, pero también la figura de los escribas. El Estado era el que controlaba, el que monopolizaba la escritura, y por eso podía imponer su dominio. Pero los incas no necesitaron escritura tal cual la entendemos nosotros, o como tenían los sumerios en tablillas de arcilla, con esa escritura uniforme, con los jeroglíficos que pintaban los egipcios en las paredes de las pirámides o los papiros. Los incas tenían algo que llamaban quipus. Eran cordeles, ahí como se ven, vamos a usar el cursor, ahí tenemos estos hilos de lana, lana de llama o vicuña, que tenían en cantidad, o sea, utilizaban el recurso que tenían a mano, y con tintes las tenían y con distintos colores representaba distintas cosas. Por ejemplo, vamos a inventar, porque no soy un Kipu Kamayok, que sería esta persona, que los confeccionaban y los interpretaban. Y acá hay unos puntitos que tienen que ver con los nudos. Esto es un, una fuente histórica, ¿no? Esto, los propios españoles se maravillaron de estas cosas que usaban los incas porque le decían cuántos habitantes había en una provincia, cuántas llamas, cuánta vicuña, cuántos tenían de maíz o de papa, porque cada nudo representaba una cantidad, como vemos acá, y cada color representaba un aspecto, ¿no? Podía ser, digo, habitantes, recursos o demás. Ellos tenían todo bajo control. Después tenemos otra imagen, bueno, de los auquénidos, llamas, vicuñas, alpacas, guanacos, que le permitían ser animales de carga, obtener parte de proteínas de sus carnes, y sobre todo la lana tan valiosa para, obviamente, la vestimenta, pero también para este dispositivo de lectura, vamos a decirlo, de datos cuantitativos más que cualitativos, ¿no? No podían poner acá acontecimientos históricos o poesías, como nosotros cuando escribimos, pero sí datos, números que ellos, sí era lo que el Inca requería en cada provincia. Y estos quipuk eran trasladados por los chasquis, que eran especie de maratonistas que corrían a lo largo y ancho de todas las montañas, en forma de postas se iban pasando esta información que llegaba en poco tiempo al Cusco, ¿no? Porque una distancia se calcula que corrían lo que es casi una maratón en un día, descansando, ¿no? Subiendo, porque acá estamos hablando de una geografía montañosa, y se iban pasando esa información que por los caminos que ellos también construían, como vemos aquí, construían todo con piedras, y los templos, obviamente, como vemos acá, las casas, pero los caminos hechos de piedra para poder subir o bajar de la montaña, y para que el agua corriera, no se perdiera, no se absorbiera por el suelo, era muy seco, y si ve agua prácticamente que se evapora en esa arenilla toda caliente que poder las temperaturas, construían canales de riego, acequias, como vemos acá, con piedras, un canal que permitía trasladar el agua en una vertiente o la de la lluvia hacia las zonas de cultivo en las terrazas, como vimos anteriormente. Yo había hablado de dos problemas que ellos solucionaban, el declive y la construcción de suelo fértil, pero también ellos obtuvieron el agua que era muy escasa gracias a las acequias, ¿no? En esa construcción de terrazas, entre terraza y terraza había un caminito que era el canal de riego, y ahí llevaban el agua desde las zonas más superiores, donde con las lluvias se trataba de llevar, colectar, y no que fuera un agua que corría con forma de la luz, sino canalizar. Bueno, acá ya vamos terminando con el tema del Tahuantinsuyo, menos de 15 minutos. Si no, yo ya veo hoy que vamos 40, si no, se va a hacer muy larga la exposición. Tenemos la segunda, vamos a ver otro de estos preci para ver la etapa colonial o fase colonial.
Fase de desarrollo es un concepto que no expliqué, que está explicado en la introducción del libro. La introducción del libro, y hasta que se abra esto, vamos a hablarla como en la tele. O en la clase que hay que hacer a veces cuando hay algún inconveniente, eh, estiramos. Pero acá no, es muy importante el concepto de fase de desarrollo. Lo tienen explicado en la introducción al libro, o sea, lo que está antes del capítulo 1, que escribió Laura Puga, junto a Antonio Brailovsky, que fueron los compiladores del libro, Antonio nuestro ex titular, y Laura, una compañera actual de la cátedra, que junto a Martín y Samón un poco la conducen. Laura escribió esa introducción y ahí va explicando cada uno de los capítulos en forma de breve. Pero también lo que explica es ese concepto que Brailovsky acuña, o sea, eso lo habrá escrito Antonio, que es el concepto fase de desarrollo. Fase de desarrollo es algo así como un subperiodo de la historia argentina en la cual entre esos años coincidieron cuestiones políticas, económicas, sociales, pero también tecnológicas que nos hablan de esto, de que podemos diferenciar la fase de desarrollo colonial de la de los primeros años de vida independiente, que sería la segunda, de la inserción de la Argentina en la División Internacional de Trabajo, que va a ser la tercera, que es con la que hoy concluiremos la clase, y después ya les dije que para el segundo parcial vamos a estar trabajando con la fase de desarrollo de la industrialización sustitutiva de importaciones, que comienza en el año 1930, después de la crisis, o la ISI, que es cómo se reemplazan con bienes industriales propios aquellos que ya no se pueden importar, y después allá por la década del 70 se inicia con la última fase que Brailovsky tituló en su libro Memoria Verde como de modernización periférica, en la etapa que se inicia con la última dictadura cívico-militar. Este año justamente estamos cumpliendo el 50 aniversario, ya por 1976 comienza ese estado que llamamos neoliberal o postsocial, como va a llamar también García Delgado. Bueno, Brailovsky lo titula la de la modernización periférica. Esas son las fases de desarrollo que van a encontrar en muchos capítulos, no solo en el mío, sino en otros capítulos. La periodización va a ser en fase de desarrollo. Y por otro lado, bueno, ¿cuál es esta fase colonial? Bueno, la fase colonial abarca también, es importante en este estudio previo a lo que sería ya la historia argentina, pues yo le digo que es importante, ver cómo estos 300 años que se inician con la llegada de Colón a América, que después continuó con la conquista de los territorios. Colón solamente navegó en lo que era el Caribe, ¿no? Y tocó las costas de Venezuela, por ejemplo, pero fueron otros españoles como Hernán Cortés y como Francisco Pizarro y Diego de Almagro, que ya los mencionábamos, los que conquistaron los dos grandes marcos imperios, ¿no? El imperio azteca fue conquistado por Cortés, que se encontró con un último soberano que fue Moctezuma II. Después, bueno, hubo una rebelión de Cuauhtémoc y demás, pero en 2 años, como dice ahí, entre el 19 y el 21, 1500 estamos hablando, los españoles conquistan el imperio azteca y crean, ¿sí? Lo que era México, la Ciudad de México, que era su capital, Tenochtitlán, va a ser transformada en la Ciudad de México y van a crear el Virreinato de Nueva España, así lo llaman. El virreinato no se llama de México, sino abarca lo que hoy es México, pero se llamaba por los españoles de Nueva España. Quedaron tan maravillados los españoles porque era la ciudad de Tenochtitlán y estas tierras del pueblo azteca, que le llamaron la Nueva España a todo. Mientras que, bueno, esto ya sabemos un poquito más, porque ya estuvimos hablando, Pizarro y Almagro se valieron de esa guerra civil entre Atahualpa y Huáscar y conquistaron el imperio Inca, cuya capital era el imperio Cusco, la capital del imperio era el Cusco, y conquistaron lo que llamamos el Perú, y también Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile, Ecuador y sur de Colombia, ¿no? Y eso lo hicieron en 3 años aproximadamente, de 1532 y 35. Después también hubo una resistencia neo-inca, ellos se van a ir a las montañas en Vilcabamba a resistir. Va a haber otro Inca más allá de Atahualpa, que va a ser asesinado por los españoles, a tomar, por ejemplo, mucho protagonismo quien era Tupac Amaru I. Pues quizá nosotros conocemos más el Tupac Amaru II, que es el de una rebelión allá por 1780 como antecedente de nuestra independencia, ¿no? En lo que es Bolivia, Gabriel Cóndor Tanqui, mestizo, ¿no? Tomó el nombre de Tupac Amaru, pero era el segundo porque ya había un Tupac Amaru que fue el líder de la resistencia inca contra los españoles, resistencia que ya después de 1570 quedó totalmente barrida, ¿no? Ya los españoles tuvieron total control de la región andina para la llegada del virrey Toledo en 1570, que ellos van a reorganizar la MINCA, que
como vimos, la mitad eran los trabajos rotativos de los incas. Bueno, ahora vamos a ver que los españoles también la tomaron como forma de cobro de tributo, de impuestos. Ya que estaban acostumbrados a pagar así, bueno, nos vamos a seguir utilizando de esa manera que habrán pensado los españoles, ¿no? Pero sí que vemos acá en este cuadrito la comparación de la conquista tanto de México, del Virreinato de Nueva España, que se va a construir, como la del Perú, que va a ser el Virreinato justamente del Perú, con capital en Lima. Ellos no se van a quedar en Cusco como capital, sino que van a fundar una ciudad costera los españoles, que es la ciudad capital del país Perú hoy en día, que es Lima. Y el puerto del Callao, que forma parte de la ciudad misma, ¿no? Para tener acceso a la costa. Por eso corren del Cusco, que estaba en el centro, en el ombligo, lo van a llevar a la costa, en el Pacífico, por el objetivo de querer comerciar. Tenochtitlán es verdad que también está en el interior, y ellos utilizaban el puerto de Veracruz, ahora vamos a ver. ¿Cuáles eran las unidades administrativas? O sea, ¿cómo gobernaron todo este continente los españoles desde España? ¿No? Desde Madrid, con una figura de un rey, de la monarquía, el rey, que nunca salió de Madrid, o sea, sí se movió dentro de España, pero nunca vino a América. Ningún rey español estuvo en América, en la etapa colonial estamos hablando. Y, lógicamente, había que crear instituciones o enviar funcionarios. Los funcionarios que enviaban eran los virreyes. Por eso lo que primero hubo fueron dos virreinatos. El virreinato de Nueva España, como vemos acá todo lo que es México, y el virreinato del Perú, que acá no lo vemos porque este mapa es posterior porque es del siglo XVIII, y ya hay otros dos nuevos virreinatos, el de Nueva Granada, de lo que hoy es Colombia, Ecuador y Panamá, y el del Perú, queda restringido solamente a Perú, porque el que a nosotros más nos importa, que es el Virreinato del Río de la Plata, abarcaba Argentina, parte de Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, ¿sí? Pero el Virreinato del Perú originalmente era todo esto, era toda Sudamérica, sacando a Brasil, que era de los portugueses, pero el Virreinato del Perú, dijimos, era toda Sudamérica, siendo tan difícil de gobernar. Hacia el final de la etapa colonial, los Borbones, que fue una nueva dinastía reinante en España desde 1713, con la paz de Utrecht, en realidad desde 1701, cuando muere eh, Carlos II sin descendencia, Carlos de los Austrias o Habsburgos, eran esos mismos reyes que fueron los más importantes que tuvo España, Carlos I y Felipe II en el siglo XVI, después los Austrias menores en el siglo XVII, y lo que va a ser los nuevos monarcas, los Borbones, del siglo XVIII van a crear estas nuevas divisiones, que van a ser el virreinato de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Bueno, vamos con las instituciones. Dijimos, estaba el rey en España, pero en España también estaba el Consejo de Indias, que era un consejo que asesoraba al rey sobre asuntos americanos, porque el rey español también tenía otras problemáticas que resolver. Sus guerras contra Francia, Inglaterra, problemas internos, problemas económicos de allá de la península. Pero España dependía enteramente de América, de lo que de América se le enviaba. Por eso estaba la casa de contratación en Sevilla, no en Madrid, pero en el sur, también por una locación ligada a su presencia en el mar como salida a lo que es la, el comercio. Ahora vamos a ver el sistema de flotas y galeones. Bueno, la casa de contratación era donde se registraban todos los barcos que entraban y salían de España, y justamente era una de las instituciones coloniales más importantes peninsulares, o sea que estaban en España. Mientras otras que estaban acá en América eran obviamente los virreinatos, la figura del virrey. Las capitanías generales eran otras subdivisiones que en el mapa anterior vimos. Puedo volver tranquilamente. La Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Chile, la de Guatemala y la de Cuba. ¿Y por qué Capitanía General? Bueno, porque había un capitán general en lugar de un virrey. Un capitán general nos suena ese nombre a un militar. Y esos militares tenían el control de esas zonas marítimas, el Caribe, el Pacífico. Si pensamos en el Caribe, ¿en quién pensamos? ¿No? En los piratas del Caribe, como la película. Los piratas del Caribe eran aquellos barcos ingleses, holandeses, franceses que robaban a los barcos españoles que tenían oro y plata y otras riquezas. Entonces, para defender esas zonas de frontera y donde estaban los barcos con todas esas riquezas,
los españoles crearon las capitanías generales. Venezuela, Chile, Guatemala y Cuba. Pero volviendo entonces a las unidades administrativas que tenían, las capitanías generales, las audiencias que se encargaban de la justicia, los consulados que se encargaban de por ejemplo, Belgrano fue miembro del consulado de Buenos Aires. Buenos Aires va a ir creciendo en importancia de a poco. ¿Sí? Al momento, por ejemplo, de ser capital del Virreinato Río de la Plata, crece muchísimo su importancia. Cuando se le habilita el comercio, porque ahora vamos a hablar de eso, del reglamento de comercio libre, con el que antes hablamos del monopolio comercial, en 1778, 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. En el 78 se habilita Buenos Aires a comerciar legalmente, podríamos decir, porque antes comerciaba, pero de forma ilegal, y un consulado que se encargaba de la prosperidad de ese Buenos Aires y Belgrano. Me acuerdo de Brailovsky cuando escribía la cantidad de proyectos que tenía Belgrano de crear escuelas navales, escuelas de agricultura, porque él era un fisiócrata, una de las ideologías que andaba dando vueltas por ese momento en Europa, que él quiso traer a América esas ideas de darle valor a la tierra, de cultivar la tierra, cuando acá vamos a ver que la principal actividad era la ganadería extensiva, o sea, criar vacas es mucho más fácil, poner un par de vacas y un toro que se reproduzcan y de ahí obtener el cuero y la carne era mucho más, menos trabajoso en el sentido de que necesitaban menos manos que para trabajar la tierra, labrarla, que recién la vamos a ver en el modelo de los portadores de la casa. Pero Belgrano, todos esos proyectos que él tenía para la prosperidad del continente de América, los españoles lo tiraron abajo. Porque claro, ellos querían mantener a la colonia con la cabeza baja, ¿no? Abajo del agua, subsumida, dominada, para poder mantener justamente el dominio que desde España, y ahí vemos la relación Estado-sociedad, ¿no? Cómo los tenían relegados, y relegados a los criollos, ¿no? Belgrano era un criollo, San Martín, era hijo de españoles nacidos en América, ya era inferior. Imagínense todo lo que después eran los indígenas, los negros, los mestizos, los ambos, todos esos de peor condición aún, pero a los propios criollos desplazaban de los cargos oficiales. Ninguno de los virreyes fue criollo, ni los miembros de la audiencia, el consulado o de los cabildos, como les pongo ahí en el texto, sí, donde estaban medianamente empatados. De hecho, si vemos el cabildo abierto el 22 de mayo de 1810, donde se discute si debía continuar o no el virrey, los criollos hacen mucha fuerza para sacarlo, pero había conservadores como Benito Dué, que era un sacerdote español, que decía, no, así queda un solo español en estas costas, será él quien tenga que gobernar estas tierras. Vean, ¿no? Cómo había una disputa política entre los españoles mismos, que se distinguían entre los que vivían venían de España, que eran peninsulares, y los que habían nacido acá en estas tierras, que eran criollos, ¿no? Y Belgrano, siendo criollo, ya tenía ese sentimiento patrio, porque participó de las invasiones inglesas, porque fue miembro de la primera junta, porque bueno, no solo es el creador de nuestra bandera, sino que él lideró las campañas militares en Asunción, donde lo envían para invitar a Paraguay a formar parte de la primera junta, y es derrotado, y Paraguay ya se proclama independiente, de lo que va a ser luego la Argentina, y en el norte, el ejército del norte, que él después va a dejar en manos de San Martín, para que ideara el cruce a los Andes y pudieran vencer a los realistas, que no eran solo españoles. Ahí había criollos, pero en Perú los criollos eran pro-rey, eran españoles, no eran realistas, porque veían que había gran cantidad de pueblos originarios. Entonces, le tenían mucho miedo a los mestizos, a los originarios, entonces los criollos eran pro-españoles. Pero en nuestro caso, o Venezuela, donde estaba Bolívar, donde había mucho más criollo que indio o mestizo, ahí es donde nuestros criollos fueron revolucionarios, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando un poco, pero para que vean que las instituciones del Cabildo, o como Belgrano, que fue parte del consulado, eran los pocos espacios donde había representación de los criollos, o sea, de esos españoles nacidos en América, mientras que los peninsulares enviaban no solo la oficialidad, o sea, al virrey y a todos los funcionarios, sino también monopolizaban el comercio, como vamos a ver ahora, y monopolizaban la iglesia. Ningún sacerdote se ordenó acá América. Ellos tenían sus seminarios en España, ya venían acá como curas. Sí, acá muchos de las órdenes, los jesuitas, por ejemplo, que fueron después expulsados, los franciscanos, los dominicos, venían, pero todos de España. Acá no había seminarios, ¿no? Bueno, la sociedad era muy variopinta, era muy mestiza, muy mezclada, ¿no? Pero ya dijimos, españoles, los que eran nacidos en América, porque había españoles criollos que nacían acá en América, los mestizos, que era
la mezcla del español con indígena, por lo general un español hombre, ¿no? Que tenía como amante o directamente como fruto de violaciones forzadas, ¿no? De violaciones que tenían con mujeres indígenas, nacían los mestizos. Ya por el color de piel se distinguía la sociedad colonial, que era totalmente jerárquica. En la cima estaban los españoles, después un poquito más abajo los criollos, dijimos, y mucho más abajo los mestizos, los indígenas o pueblos originarios y los esclavos africanos. Y también fruto de estas mezclas estaban los ambos, los Sambo era un hijo de una mujer indígena y un africano, o al revés, o los mulatos, hijos de español, ahí sí el varón que abusaba de una mujer africana, de una esclava, y obtenía un fruto que era un mulato, prevalecen ahí los rasgos dominantes, son los más oscuros, ¿no? El afro, y ese mulatito, como a veces le llamamos a esa persona de color que no es africano naturalmente, sino ya tiene sangre española o blanca, con motitas o pelo rizado, vemos la preeminencia de un fenotipo africano, ¿no? Pero era una sociedad totalmente variopinta, y esa persona ya, al no ser blanca, como ellos denominaban a los españoles o europeos, estaba en un estatus inferior, ¿no? Una sociedad totalmente desigual. Eso lo van a ver en el capítulo de Laura Puga, ¿no? Con Pilar, van como locos los perros acá en casa. Esto me recuerda a la pandemia, los problemas internos de la casa se trasladaban a las aulas. Espero que igual me puedan escuchar, además estoy bastante mal de la voz, por eso que tengo un poquito de agua para aclararla, y disculpas por eso. Pero bueno, eh, por otro lado, ya de la sociedad colonial nos falta ver solamente el comercio, era como el sistema de flotas y galeones, ¿sí? Esta cuestión de los barcos, flota, con muchos víveres, pero sobre todo productos que volvían a España, los barcos cargados de oro y plata, y cosas que compraban acá, muebles, ropa, vinos españoles, bueno, ¿con qué se pagaba? Con plata americana o con oro. Los barcos, las flotas tenían que venir acompañadas de galeones, que eran barcos de guerra, y venían hacia lo que era ¿por qué? Venían hacia Portobelo, que es en Centroamérica, Panamá, y la flota se dividía hacia Nueva España, el virreinato que era lo que hoy es México, en el puerto de Veracruz, ahí descargaban o cargaban la plata de Zacatecas, el oro también de Zacatecas, que era la mina más importante en México, y de Potosí, que era la mina más importante de Bolivia, ¿no? De Sudamérica, del imperio del virreinato del Perú, iba hasta el puerto de El Callao, vecino de Lima, pegadito a Lima, y de ahí se embarcaba hacia nuevamente Portobelo y volvía a España. O sea, una sola flota se dividía a dos en Centroamérica, una para abastecer y obtener recursos de Nueva España, o sea, de México, y otra que iba hacia el sur, al Callao, en Lima. Imagínense que algo tuviera que llegar a la Argentina. ¿Por dónde venía? Por todo el Océano Atlántico, cruzar el Istmo de Panamá. Otros barcos estaban esperando del otro lado para la flota empezar a navegar hacia Perú y después por tierra, atravesar todo Perú, Bolivia, el norte argentino, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, para llegar a Buenos Aires. ¿Cómo llegaban esos productos encarecidos por el traslado, ¿no? Entonces, ¿cuál era la práctica que se daba? El comercio ilegal, ilegítimo, que era el contrabando. Contrabando ya nace en Buenos Aires por esta imposición que nosotros vemos como absurda, ¿no? Tener solo dos puertos. Bueno, a ellos les funcionó durante 2 siglos. ¿Por qué? Porque de esa manera aseguraban que de un solo lugar, Sevilla, España, salieran barcos y que en América se dividiera a dos puertos, Veracruz en México y el Callao en Perú. Después los Borbones tuvieron que habilitar lo que llamó el Reglamento de Comercio Libre. El comercio siguió siendo monopólico porque solo se podía comerciar entre España y América, porque ellos consideraban América, o lo era en realidad, su territorio, y por eso no podían comerciar ni franceses, ni ingleses, ni holandeses, que no les quedaba otra que robar esa plata, o iban directamente por ello. Entonces la piratería y el contrabando fue lo que permitió o ocasionó que de la gran cantidad de plata americana que fluía hacia Sevilla no llegara toda, ¿no? De que, como dice Galeano, y yo se lo cito en el capítulo, España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche, ¿no? En el sentido de que de la gran cantidad de plata que extrajeron los españoles de América, no toda llegaba a Sevilla.
una gran parte quedaba en el camino por el contrabando, que era no declarar, no pagar impuestos, como ocurre hoy también, ¿sí? La gente evade, o también esto de era robada por los piratas, y después que también España tenía que gastar mucha de esa cantidad de plata en comprar bienes que ellos no producían, porque desatendieron todas las labores productivas prácticamente por tener de tan fácil acceso de dinero, que en esa época, que era el mercantilismo, etapa de histórica que ahora vamos a ver, los países eran más ricos o más pobres de acuerdo a la cantidad de oro o plata que tenían. ¿Sí? Bueno, las unidades productivas que vamos a ver, que todavía quedaba, era justamente esta, ¿no? La minería, la extracción de oro y plata de Potosí y Zacatecas, Potosí en Bolivia, el virreinato del Perú, Zacatecas, México, y el virreinato de Nueva España. También se extraía productos de la tierra, diríamos, ¿no? Las plantaciones, sobre todo en el Caribe, climas tropicales, hay productos que prenden muy bien porque son trasladados a Europa, el cacao, que es originario de América, el azúcar, que fue implantada y funcionó muy bien, toda la isla de Cuba, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, el algodón, el café. Todos estos productos tropicales eran trabajados con mano de obra esclava porque se introducen de África esclavos, porque los pueblos originarios no resisten tanto trabajo extremo, ¿no? Con el primer siglo de la conquista, con las primeras décadas, en realidad, con lo que fueron las plantaciones, se utilizó la mano de obra aborigen en la encomienda. ¿Sí? Una encomienda es algo que uno manda, o sea, a un vecino, a un amigo que tiene en otra provincia, bueno, yo te encomiendo algo. Bueno, ¿qué le encomendaba el rey de España? Habitantes, ¿no? Pueblos originarios, para el cuidado y protección supuesta, ¿no? Para la evangelización de ellos, pero a cambio tenían trabajo. Y a la larga era eso, ¿no? Una forma de explotación de mano de obra que denunciaron los propios españoles que eran, por ejemplo, sacerdotes, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas o Fernando Sagún, o lo que son los discursos o los sermones, ¿no? El sermón de Fray Bartolomé de las Casas denunciando la encomienda, que era la explotación por parte de los encomenderos, ¿no? Los españoles de personas o habitantes originarios de América, ¿no? Y en la otra unidad productiva era la hacienda o estancia, que es la que más de cerca nos toca porque son en América del Sur, lo que hoy es Venezuela, Uruguay, también en la América portuguesa, ¿no? En el sur de Brasil, pero en Argentina, esas grandes extensiones de campo, la llanura pampeana nuestra, fue un suelo muy fértil para, no todavía la agricultura, pero sí la cría de ganado, ¿no? Que se reprodujo, ellos fueron introducidos, tanto el ganado ovino, bovino, caprino y caballar, ¿no? Los barcos españoles venían no solo con personas, trajeron vacas, caballos, chanchos, ovejas, ninguna es originaria de América, como tampoco la uva, como tampoco el trigo, todo eso trajeron los españoles, era propio de su dieta, ligado al catolicismo, ¿no? El pan y el vino, había que traer olivares también, pero sobre todo vid para el vino y trigo, ver esa dieta europea, sobre todo mediterránea, de el olivo, el trigo, el pan, ¿no? Y la uva para hacer el vino, fue introducida en América, pero también los animales. Y la vaca aprendió muy bien acá, en el sentido de que se reprodujo y se fue refinando, y del ganado obtenían el cuero para la exportación, de cueros curtidos, y la carne que se salaba. La salazón de la carne, los incas le llamaban el charqui, y lo seguimos usando esa palabra, pero ellos le llamaban tasajo. La carne de vaca salada era el tasajo. Y la estancia era la unidad productiva. En la estancia se daba la vida cotidiana en el campo, tanto en la etapa colonial como en los primeros años de vida independiente, eso pervive. Y sobre todo la figura del gaucho, ese que vivía enganchado o endeudado. ¿Sí? El peonaje por deudas, tanto en México, no sé, en la serie del Zorro, cómo los azotan a los campesinos porque tienen deudas con los dueños de las tierras, los hacendados mexicanos. Bueno, acá pasaba lo mismo, porque en la estancia el peón recibía un adelanto de su paga, yerba mate, azúcar, un pedacito de carne, quizás de carne salada, y tenía que trabajar para el estanciero. De hecho, tenía algo que llamaba, ya en la etapa independiente, la papeleta de conchavo, ¿no? El aconchavamiento era contratarse en una estancia, y el gaucho, si no tenía eso, era considerado una ley por la provincia de Buenos Aires como un forajido, como un vago y mal entretenido.
como decían los textos de la época, y si no tenía esa papeleta de conchavo, que era algo así como nuestro documento cuando salimos a la calle, en otras épocas, tristemente, si no lo tenías, te podían llevar preso. Bueno, ahí a los que no tenían ese papel de estar contratado por una estancia, lo consideraban un vago mal entretenido, esos gauchos, y eran llevados a pelear contra el indio en la frontera, ¿no? Las levas forzosas. Y por otro lado, tenemos justamente la mano de obra, la mita, la encomienda, que hablamos un poquito al comienzo de la etapa colonial, cómo eran explotados, y el llanoconago, que era otra palabra de origen quechua, porque la mita y el llanoconago eran propias de los incas. Los incas tenían especie de trabajos forzados, aquellos que se portaban mal, como en la escuela, bueno, eran trasladados, aislados de sus comunidades, porque bueno, si cometían un delito, no había cárceles, pero te llevaban a otro lugar muy distante y ahí te obligaban a trabajar. Y la esclavitud, que dijimos de origen africano. Bueno, con esto vamos terminando la etapa colonial, la fase colonial, nos vamos a poder meter en los primeros años de vida independiente, que es la otra fase. Pero antes vamos a hacer una especie de introducción muy breve, porque ya vamos una hora de clase, y por más que ahí en el aula podrían haber sido 2 horas, verme en una pantallita y ver estos precios que después lo van a poder ver con el tiempo que ustedes quieran, pero sobre todo escucharme a mí aburrirse tanto, ya les digo, les puede servir para repasar, pero digo, ya con una clase suficiente. ¿No? Tomen nota y sobre todo resuman los textos, que es lo más importante. Este texto, o el texto que podría estar acá ejemplificado con estas imágenes, tiene que ver más que nada con el Hohbaum, ¿no? Y el de Hohbaum, lo va a explicar Claudia un miércoles, tiene que ver con la doble revolución. En realidad acá, recién en estas últimas 2 imágenes, vamos a ver la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Pero con la Revolución Francesa, decían los viejos historiadores, los que yo estudiaba de chiquito, ¿no? Y que un poco ahí me empezó a buscar la historia, pero es que después uno se enteró que la historia avanza también, ¿no? No solo que pasan los años y uno se va volviendo viejo y uno le sacan estas canas, y hoy que cumple años, por ejemplo, y tengo un añito más. Eh, También la historia incorpora hechos, pero también renueva la forma de estudiarla. Y la forma que se estudiaba antes era solamente con fechas y nombres. Yo estudié de memoria no solo los presidentes, Urquiza, Derqui, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez, Pellegrini, Luisa Peña, etcétera, etcétera, sino los faraones de Egipto, estudiaba de memoria los emperadores romanos, fechas y nombres. Era eso sobre la historia. Después la historia se fue nutriendo de análisis, de tomar cosas de la antropología, como por ejemplo estudió Claudia, o de lo que tiene que ver con la sociología, la economía, se va nutriendo de otras ciencias y va haciendo un análisis de ese pasado. Y ya no hablamos tanto de hechos, sino de procesos. Y no hablamos tanto de personajes históricos, sino que hablamos más bien de actores sociales, actores históricos. La burguesía, el proletariado, las mujeres, los indígenas, pueblos originarios. Se habla más de colectivos, que son los que hacen historia. San Martín cruzó los Andes, pero con muchas personas más. Bueno, y ahí había criollos, había mestizos, había mulatos, había, no sé, el sargento Cabral era un afrodescendiente, ¿no? Entonces, ver que esos colectivos son los que nos permiten estudiar las sociedades desde entonces y, bueno, también la historia. Pero los historiadores antes dividían, y quedó y sigue siendo útil, ¿no? La división de la historia en 4 edades. La edad antigua, que iba de, como dice ahí, del 3000 a.C., porque ellos decían fechas exactas querían, ¿no? ¿Y por qué 3000 alrededor de esa época? Surge el Estado, dijimos, en Egipto y Mesopotamia. ¿Por qué? También dijimos, aparecía la escritura. Y si no había texto escrito, no había historia. Y vimos que los incas no tenían escritura, o sea, no tenían historia, no. Tenían historia y mucha, pero esa era la visión positivista, eurocentrista que tenían estos historiadores, que bueno, Otto von Ranke es el que crea la historia científica a mediados del siglo XIX. Ya había historiadores en la Grecia antigua, no sé, Heródoto, de Carmazo, se lo suele relacionar con el padre de la historia. Todos los pueblos de la antigüedad tenían registro de su pasado. Pero la historia como ciencia, como disciplina, tomando el método científico, ustedes quizá lo ven en el IPC, ¿no? De, eh, de las ciencias duras, ¿no? De la física, de la química, de, no sé, de Newton, de Lavoisier, esto de hacer experimentación, tener una pregunta, formular una posible respuesta, una hipótesis, y después contrastarla con un experimento, y tener finalmente esa tesis, esa hipótesis comprobada, confirmada, ese método científico lo toma también la historia, y la historia cómo comprobaba que un hecho había ocurrido, bueno, con un documento escrito. Después, valiéndose de la arqueología y también de la historia comparada y demás, vemos que hay otras maneras de hacer historia. Sí, sí, esto también pasó, por más que no haya un texto escrito. Hay que hablar de la historia oral, ¿no? De escribir
el testimonio de gente para algún país, pero eso es más para la historia reciente. Pero bueno, la historia la dividían en la historia antigua, la Edad Media, entre el 476, que era la caída de Roma, y el 1453, que era la caída del Imperio Romano de Oriente, y después la Edad Moderna, la modernidad, que es desde la llegada de la toma de Constantinopla por parte de los turcos en 1453, y la Revolución Francesa marcaba el inicio de la Edad Contemporánea. Qué poco contemporáneos a nosotros, 1789, ¿no? Ya pasan más de 200 y pico de años, pero vamos a ir viendo que algunas de las cosas que cambian la Revolución Francesa y la Revolución Industrial por esa doble revolución realmente marcaron una época e hicieron que, sí, que sea muy distinto a lo que era la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, la moda. Piensen ustedes que la edad contemporánea, si la ubicamos con el inicio de la Revolución Francesa, entra todo lo que es la historia argentina recién, 1800. Y vamos a ver que nuestra historia también tiene que ver con Napoleón y con los orígenes de nuestra independencia, más que nada con las guerras europeas, ¿no? Con las guerras napoleónicas. Pero nuestra historia está acá, de este lado de la línea. Todo esto lo vamos a ver muy rápidamente para entender ese proceso, esa evolución, ¿no? Y para eso nos vamos a valer con un análisis, con un marco teórico, ¿no? Y la historia se nutre más de un análisis filosófico, diríamos, sociológico, económico. Y bueno, si hay alguien que reunió todos esos títulos, pero no porque estudiaban carreras como lo hacen ustedes, que son independientes una de la otra, sino porque estudiaban y escribían, es Carlos Marx. Marx, un alemán, que podríamos decir filósofo, economista, sociólogo alemán. Sociología, ustedes estudian Durkheim, Marx y Weber, ¿no? ¿Y qué era? ¿Marx? ¿Sociólogo? No, pero escribió y analizó la sociedad de su época. Era la sociedad del capitalismo. Entonces, él va a acuñar un concepto, que es el de modo de producción, y cómo con la historia fueron cambiando los distintos modos de producción. Un modo de producción, diríamos, precapitalista, ¿no? El primero que vamos a estudiar nosotros, porque antes también había uno que tenía que ver con la vida en comunidad, y es la que después se plantea quizás a la que habría que volver, en el cual no existía la propiedad privada de los medios de producción. Pero cuando sí comienza a verla es en la antigüedad, cuando aparecen los esclavos, y acá tenemos una figura que ustedes la deben conocer, este actor Russell Crowe, la película Gladiador, me pongo de pie, pero bueno, la vi allá por el año 2000, cuando salió, ahora después hace poquito salió la 2. ¿Y qué vemos en esa escena? En la cual hay unos hombres puestos en fila, parece un equipo de fútbol que está por cantar el himno, no. Son esclavos que, como Maximus, que era era un general de las huestes romanas, que como Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, le tomó mucha bronca porque supuestamente, esto es ficción, ¿no? Pero Marco Aurelio hubiera elegido como su sucesor, como emperador, como hacían los incas, y Cómodo era el hijo de Marco Aurelio, le tomó bronca y lo mandó a matar y lo dejaron tirado ahí por muerto, pero el tipo sobrevivió, lo encontró un esclavista, lo metió arriba de una carreta con rejas, ¿no? Como si fuera una cárcel, y lo llevaba a un mercado. Y en ese mercado lo vendió. Y lo compraron para gladiador, porque se lo veía fornido, igual que todos estos. ¿Y qué hacían los gladiadores? Luchaban en la arena, en el campo, en el coliseo, para entretener a los romanos. No pan y circo, se decía en esa época. Y su modo de vida era sobrevivir matando a otros, luchando para obtener los recursos para vivir, un mandrugo de pan, como quien dice. Pero los esclavos no eran solo los gladiadores, los esclavos eran los que le daban de comer a los otros, a los patricios romanos, ¿no? A los dueños de la isla, de la tierra romana. Y ahí es donde vemos un medio de producción que es el dominante en la edad antigua, media y moderna, ¿no? Que es la tierra. Quienes eran los dueños de la tierra tenían como fuerza de trabajo a alguien que no era contratado como hoy en día por un jornal, sino que era una propiedad. Los esclavos se compraban y eran vistos como si fueran herramientas que hablaban. Esa era la imagen mental que tenía un romano de un esclavo. Una herramienta que hablaba, como un martillo, pero este hablaba. Pero había que darlo de comer. Entonces, bueno, se le permitía eh, eh, su manutención, o sea, se le mantenía, pero a cambio se obtenía toda su fuerza de trabajo, y eran trabajos forzados, ¿no? La agricultura, la construcción de algo también. ¿Cómo se hicieron las pirámides? Algunos dicen los extraterrestres, pero yo creo más en la teoría de que le hicieron los esclavos, miles de tipos con el azote, ¿no? El látigo de los que trabajaban para el faraón, que los obligaban a los esclavos a mover piedras toneladas, ¿no? Como lo hicieron los incas también, ¿no? Trabajo esclavo es aquel que con la fuerza
se le hace a una persona que no es libre, ¿no? Que vivían en esas condiciones permanentemente a lo largo de toda su vida. Bueno, eso es lo que Marx llama para la antigüedad el modo de producción dominante fue el modo de producción esclavista. El dueño de las tierras tenía esclavos que las trabajaban para ellos. Los griegos también, los griegos inventaron la democracia, la filosofía, los Juegos Olímpicos, los dioses del Olimpo, todo eso, pero muy linda la democracia en la que participaban los atenienses mayores de 20 años, varones, nacidos en Atenas, o sea, quedaban afuera las mujeres, los extranjeros, sobre todo también los esclavos, porque ellos podían filosofar mucho porque tenían esclavos trabajaban las tierras para su manutención. Pero bueno, ese era el modo de producción esclavo, ¿no? El dominante en la antigüedad. En la Edad Media dijimos, al esclavo había que darle de comer, ¿no? Entonces, ¿quién se fue dando cuenta? El dueño de las tierras, ese dom o dominus en latín, se llamó el señor. En la Edad Media todos sabemos que estaban los señores feudales, lo estudiamos en la secundaria, esa famosa pirámide. En la cúspide estaba el señor feudal. Y de ahí el nombre, modo de producción feudal. Y el feudalismo no era otra cosa que la tenencia de un feudo, y el feudo era la tierra, y el dueño de la tierra tenía siervos en ella trabajando, ¿no? Los siervos eran libres en lo nominal, pero estaban atados por el pago de una carga señorial, por un tributo, a su señor, ¿sí? A su señor feudal. Y vivían en esas tierras. Toda la vida habían vivido ahí. Pero los señores feudales se decían dueños de esas tierras porque las conquistaron por la fuerza. Acá vemos a otro gran personaje, a William Wallace, interpretado por Mel Gibson, en la película Corazón Valiente. ¿Y por qué esta escena? Porque acá vemos a estos escoceses, ¿no? Luchando contra los ingleses, y eso parece casi en términos futboleros, ¿no? O nacionalistas. En esta época vamos a ver que todavía no existía el Estado Nacional, después de eso van a estar seguros. Pero sí que estos clanes, como esos clans que juegan chicos de esos jueguitos, o en el viejo Age of Empires, veíamos que en las porciones de tierra los señores iban expandiéndose y tenían que poner campesinos que trabajen en esa tierra, porque ellos no trabajaban en la tierra. Georges Duby, un historiador francés de la Edad Media, dice que para el año 1000 en Francia, en Europa entera, se consolida el sistema feudal. Y había una teoría de los tres órdenes. Los que trabajaban, los siervos, los que oraban, la iglesia, y los que guerreaban, los nobles. Entonces, ser noble era dedicarse a la guerra y a conquistar tierras e incorporar más tierras. Y esos nobles estaban ligados por lazos de vasallaje. Y el vasallo no era un siervo, el vasallo no trabajaba en la tierra, el vasallo era un soldado, pero había de distintas jerarquías. Y en esa pirámide, en la cúspide estaba el rey, que era el máximo señor, y que con la espada vieron que sobre los hombros los nombraba con títulos de nobleza a los condes, los duques, los marqueses, y esos condados, ducados o marquesías eran porciones de tierra más chicas en las cuales se iban subdividiendo el reino y los que llegaban a ser más abajo eran los que tenían pequeña porción de tierra con un castillo en el medio y unas murallas para no ser atacados, y todos estaban encadenados por lazos vasalláticos. Entonces, cuando acá William Wallace, que era ese escocés, que convoca a otros, no sé si vieron la película, pero hay una escena en la cual los distintos nobles de los clanes se reúnen a ver qué hacemos, si vamos a la guerra con los ingleses o no, porque, claro, ellos eran vasallos del rey de Inglaterra, tenían que pagar tributo. ¿Y cómo cobraban el tributo? Bueno, se ve en el inicio de la película, mediante el saqueo. Entraban los ingleses, llegan a la aldea, roban todo, ganado, cosechas, hasta mujeres, y ahí se quieren abusar de la mujer de William Wallace, la van a degollar, y William Wallace jura matar a cuanto inglés pise la tierra, ¿no? O sea, en la primera escena de la película. Y en ese deseo de venganza, William Wallace encabeza una rebelión de los escoceses contra su señor feudal, que era el rey de Inglaterra, y buscan independizarse. Eso para darle un tono más nacionalista, pero en realidad era una guerra de clanes, ¿sí? de señores feudales. Pero esas guerras medievales, los que los vemos con los caballeros, ¿no? Con la armadura, con las lanzas y demás, que simplemente jugaban a la guerra, a veces las justas, los torneos de caballería eran competencia para mantenerse entrenados, pero cuando había guerras eran guerras por tierras. Esas tierras eran los feudos, y la manera de cobrar el tributo era arrasar, ¿no? El saqueo era la forma de cobro del tributo, y por eso el modo de producción feudal no es como el esclavista, porque el siervo no es esclavo, no es una persona no libre, sino que nominalmente libre, pero está atado por lazo de servidumbre a su señor feudal y le tiene que dar parte de su producción. Y acá la forma de extracción del excedente o plusvalía, como le llama Marx al trabajo de quien produce, es también extraeconómica. Al igual que al esclavo que se le saca con el látigo y lo que produce, acá mediante el saqueo también por la fuerza
se le saca la producción. Pero después va a venir el modo de producción capitalista, en el cual la forma de extracción de la plusvalía no es extraeconómica, es económica y está escondida en el salario. ¿Sí? Porque nosotros cuando trabajamos nos dan una paga, pero esa paga es la que se queda en una parte el patrón, ¿sí? Si estamos en una fábrica sería el propietario de la fábrica, la burguesía, y el proletariado es el que tiene como propio únicamente su fuerza de trabajo y la de sus hijos, su prole, ¿no? Porque de ahí viene el nombre que Marx pone a la clase trabajadora, el proletario. El obrero no es el dueño de los medios de producción, el dueño de los medios de producción es la burguesía, es el empresario. Y ahora ya no solo es dueño de tierra, sino también de talleres, como en la Edad Media van a ir apareciendo el artesanado, y después ya con la revolución industrial, cuando aparecen las fábricas, son los dueños de las fábricas. Pero esto es como una introducción para temas que vamos a ir viendo a lo largo de toda la serie, ¿no? Y por eso hay otra película acá que tiene que ver con algo que hablamos muy al principio de la clase, hace una hora aproximadamente, que fue la llegada de los españoles a América. Acá tenemos la figura por uno de estos, Cristóbal Colón, interpretado por Gerard Depardieu, y cómo con justamente la conquista de América, pero esa transición entre el feudalismo al capitalismo, que va a ser el mercantilismo, que tiene que ver con esto, con los siglos XIV, XV, XVI, con el Renacimiento también, ¿no? Con el fin de la Edad Media, la Edad Moderna va apareciendo el capitalismo, va surgiendo. El capitalismo no aparece con la Revolución Industrial, que es cuando termina la Edad Moderna, sino cuando empieza. Es cuando de a poco, y no es con máquinas, sino con mano de obra, digamos, manufactura, ¿no? Trabajo hecho de forma manual por artesanos, en esas burgos o ciudades, ese nombre tenían las ciudades antes en la Edad Media, los burgos, van apareciendo los burgueses que son los artesanos. Los artesanos tienen en su taller a veces aprendices, y esos aprendices van aprendiendo el oficio, pero también reciben una paga por hacer un trabajo que es transformar la materia prima en un bien de consumo final. Y por ejemplo, estos monarcas, como ahí en la película se la ve a la reina Isabel, que hace las capitulaciones de Santa Fe con Colón, estaban todos muy bien vestidos con esos trajes de tela. Bueno, van apareciendo esos telares en los cuales el burgués, es el comerciante, le lleva al artesano lana para que la transforme en un paño y ese paño se confeccione en un traje. Y ahí es donde aparece el salario, y donde aparece también esa plusvalía que se obtiene ahora en forma económica, porque se le paga al que hace esa tela. Y en ese trabajo que le aporta, porque el ser humano es el único que con su trabajo le aporta riqueza a un bien, ¿no? Un bien puede ser este vaso de vidrio, ¿sí? Pero el vidrio se produce con arena, ¿no? Se sopla, ¿no? Viste que hacen hacer, soplar y hacer botella, bueno, se calienta y hay todo un proceso ahí industrial, pero una mesa sobre la que está esta computadora está hecha de madera, pero no hay solo madera, clavos y pintura. También hay mano de obra, hay trabajo socialmente valorado, ¿sí? Lo que se llama el fetichismo de la mercancía, al decir de Marx, ¿no? Hay una cuestión acá de que no es solo el propietario de los medios de producción el que compra madera o chapa o tornillos o clavos, sino que también compra fuerza de trabajo. Y ahí es que va surgiendo el capital. Después esto se perfecciona con la revolución industrial y con todos los avances industriales, ¿no? De Taylorismo al Fordismo, al Toyotismo, ¿no? Y continúa al día de hoy este sistema en el cual todos trabajamos por un salario, la mayoría, o sea, hoy no se puede vivir del autocultivo o confeccionar nuestra propia ropa como artesanos, todos tenemos que trabajar para vender nuestra fuerza de trabajo. Y en ese salario estaría la forma, según Marx, de extracción de plusvalía o de ese trabajo agregado a las materias primas, ¿no? Y es por eso que este sistema, que es el capitalismo, que surge allá por la modernidad, también desde el punto de vista económico, ¿no? Se lo conoce como capitalismo, pero como corpus de idea más global se llama liberalismo, ¿no? El liberalismo económico no es otra cosa que el capitalismo, ¿no? Son esas ideas que plantean que no se debe intervenir en la economía del Estado, que tanto hacemos hincapié, sino que tiene que permitir que se desarrolle libremente el capitalismo, ¿no? La no intervención estatal. Tiene que prestar el marco legal para que se desarrolle esa fuerza productiva, ¿no? Para que se pueda desarrollar esa forma de trabajo que es el capitalismo, ¿no? Entonces, el liberalismo surge con la modernidad. Y con algunos ideólogos que ustedes van a leer en el texto de nuestro titular,
de Guizamón y que lo van a trabajar con Claudia, que son Hobbes, Locke y Rousseau. Locke es el padre del liberalismo político. Adam Smith es el padre del liberalismo económico. Cuando habla de esa famosa mano invisible que es que entre la oferta y la demanda ya se regula solo el mercado y no hace falta la intervención estatal. Después lo vamos a ver todo más adelante, cuando la crisis del 30 y demás. ¿No? Pero Locke es el padre del liberalismo político, las ideas de que somos libres, ¿no? De la defensa de la propiedad privada. Bueno, Rousseau también habla de la igualdad y habla de Rousseau, el francés. Estos dos son ingleses contemporáneos a la Revolución Inglesa, a la que plantea la monarquía parlamentaria. Hobbes estaba del lado del rey, Locke del lado del parlamento. Hobbes decía que el Estado era un monstruo, era el Leviatán, como se llama su libro, un monstruo bíblico, un hombre hecho con pedacitos de hombre, ¿no? Pero con un báculo que es como un cetro del rey, ¿no? Y otra espada en la mano es un mal necesario, porque él planteaba en ese estado de naturaleza que es una ficción, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si no existe el Estado? Porque en esa época ya existía el Estado, pero los hombres se matarían unos a otros. Entonces hace falta alguien fuerte, ¿no? Un Estado, sería el rey, que ponga orden. Y para Locke no, el rey tenía que subirse a un pacto, por más que todos son contractualistas, o hablan de un pacto inicial en el cual surge el Estado, el rey se tiene que subsumir a ese pacto, entonces aparece el Parlamento, y Inglaterra resuelve el gran problema que tenían todas las monarquías en ese entonces, y es crear la monarquía parlamentaria. Los reyes continúan, pero hay un parlamento donde las otras clases también, más allá de la nobleza, y ahí va a entrar la burguesía, por eso esto se llaman revoluciones burguesas, y una de las primeras es la inglesa. Ya los holandeses también habían tenido su revolución, pero para independizarse de España. Pero la revolución inglesa, la gloriosa, la de 1640-1688, termina creando la monarquía parlamentaria. Y Rousseau, junto a Montesquieu, Voltaire y los ilustrados, la famosa ilustración, va a dar pie a lo que después termina siendo la Revolución Francesa, esas ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Hoy están en boga, pero por separado. Se habla mucho de libertad, pero separada de la igualdad, ¿no? Ellos plantean, no, la libertad va ligada, todos los hombres nacen libres e iguales. Y la única manera que eso se dé realmente en la práctica, porque hemos visto regímenes que propician mucho la libertad y fallan mucho en la igualdad, grandes desigualdades sociales cuando hay tanta libertad, porque si yo puedo obtener las riquezas que quiero sin límite, tengo tanto yo que muchos otros no tienen nada, o aquellos que buscaron la igualdad en forma forzosa, termina habiendo pocas libertades. Bueno, los franceses solucionaban con la fraternidad. ¿De dónde viene la palabra fraterno? De hermano. Entonces, bueno, si aprendemos a repartir un poco mejor las cosas entre todos, como hacemos los hermanos, ¿no? Nos cuidamos entre hermanos, y consideramos a toda la humanidad como hermanos, los bienes, que parecen ser escasos, no serían tan escasos si se comparten. Los incas un poco eso lo tenían bastante claro, ¿no? Con la redistribución del Estado. Pero bueno, lo cierto es que Rousseau, esas ideas van a dar pie a la Revolución Francesa, la que termina decapitando a un rey y formando una república. ¿Y por qué dijimos que la edad contemporánea que surge con esta doble revolución, como va en el Hobsbawm, la revolución industrial y la revolución francesa van de la mano? Porque el mundo contemporáneo, aquel que surge a fines del 18, pero que durante todo el 19, el 20 y ya lo que va del 21, no ha cambiado en eso. Si nos ponemos a ver la forma en que nosotros producimos y lo que nosotros hacemos para sobrevivir, que es trabajar a cambio de un salario y comprar con eso lo que comemos y lo que nos vestimos, surge también se consolida con la revolución industrial, porque con la máquina ahora se incorpora en el taller, y ahí vemos una foto de un taller textil, que es donde se incorporó la fuerza del vapor, ahí aparece la revolución industrial, las máquinas, y el hombre activando la máquina. El proletario es el que activa la máquina, el dueño de la burguesía necesita en sus fábricas de obreros, ¿no? No pueden producir. ¿Sí? El uno se necesita al otro. El obrero necesita al patrón porque si no, no tiene trabajo y no tiene cómo sobrevivir. Pero el patrón necesita al obrero porque es el que le activa las máquinas. Pero ese modo de producción para Marx es el modo de producción capitalista. Se plantea uno superador que sería comunista, que es que las máquinas estén en manos de los que la trabajan. ¿No? El modo de producción es comunista. Pero en el capitalismo industrial va apareciendo la forma en la que hoy nosotros producimos y consumimos. Somos todos productores y consumidores. Y trabajamos de un salario. Y eso ocurrió recién, allá por 1750, que aparecen las máquinas, ¿no? Y no ha cambiado nunca, ya, ¿no? Pero muy distinto a cómo se vivía en el 1500 o en el 500 o en el año de la antigüedad, ¿no? Del Imperio Romano. Ahí sí que la edad contemporánea es más contemporánea que la antigua, la medieval o la moderna, ¿no?
no ha cambiado tanto. Sí en la tecnología, esas máquinas que vemos ahí parecen antiguas, porque no hay ni celulares, ni computadoras, ni cañón, ni nada que nos permita dar esta clase, por ejemplo. Bueno, pero sí que eso es porque ha evolucionado. Los teléfonos, yo en mi época usábamos teléfono de línea, y ahora todos nosotros usamos celular. Pero vean ustedes cómo esos son simplemente evoluciones, pero la forma de hoy de producir y consumir es la misma que la Revolución Industrial. Y la forma de gobernarnos es la misma que la de la Revolución Francesa, ¿no? Creamos repúblicas y poco a poco se fueron volviendo democráticas, ¿no? Y ahí es el triunfo, el gran triunfo del liberalismo se da con la Revolución Francesa. Y las después oleadas, ¿no? Porque la historia es avances y retrocesos, ¿no? Y así como triunfa la Revolución Francesa, 1815, Napoleón es derrotado. Napoleón era un defensor de las ideas de la Revolución Francesa. Su código, el código napoleónico, es basado en los principios de libertad e igualdad, contra el antiguo régimen, ¿no? La monarquía absolutista con la nobleza y la desigualdad. Las tres estamentos que, como veíamos en la Edad Media, seguían presentes en Francia en 1789, que era el primer estado, la nobleza, segundo estado, la iglesia, y el tercer estado era el campesinado y la burguesía, que eran una minoría, pero que quería comandar a ese campesinado para que la revolución triunfara, ¿no? Y así lo hizo, pero después va a ser derrotada cuando es derrotado Napoleón, y va a aparecer las revoluciones liberales de 1820, 1830, 1848, y de esa manera van a ver esos ciclos o oleadas revolucionarias, el avance del liberalismo, el avance del capitalismo y el triunfo del liberalismo, que incluso va a llegar a nuestras costas, a América, ¿no? Y con ideólogos y promotores como San Martín, como Bolívar, Belgrano, como Artigas, como Higgins, que lucharon por la independencia, o sea, lucharon por la libertad, por la igualdad, como Castelli, que proclamaba la igualdad entre el indígena y el europeo en Tiahuanaco al año de la Revolución de Mayo. El 25 de mayo de 1811, Castelli, el primo de Belgrano, Juan José Castelli, miembro de la primera junta, proclama la igualdad del indio y el hombre blanco, ¿no? Eran muy avanzados para esa época, ¿no? A Mariano Moreno le decían el jacobino, el título de los que eran los más radicales, los más revolucionarios dentro de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Bueno, porque quería una democracia, una república de iguales, ¿sí? Mientras que otros eran más conservadores y él hablaba de pueblo en forma indivisa. ¿Quién es el soberano? ¿Quién tiene que reemplazar al virrey? El pueblo, decían los habitantes de Buenos Aires. Mientras que la tradición española jurídica decía, bueno, al no estar el rey, deben tomar el poder los pueblos, en plural, las distintas ciudades con distintos cambios, ¿no? De hecho, después de la primera junta, se llama la Junta Grande, los representantes de las provincias de. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora en nuestra última diapositiva, o última presentación, en esta última media horita de clase que nos queda, para completar las 2 horas y no abrumarlos más, es la de cómo se construye la Argentina, ¿no? Y hablábamos mucho de los hombres de Mayo, de Belgrano, de Castelli y demás. Bueno, dijimos que con eso no surge el Estado argentino, pero sí surge nuestra historia independiente, porque eso no lo podemos negar. No es que yo estoy diciendo, no, olvidémonos de Mayo de 1810 o del 9 de julio de 1816 de Tucumán. No, eso es parte de nuestra historia y es fundamental, porque no haber iniciado así nunca hubiésemos sido independientes. Pero acá estamos hablando de la formación del Estado Nacional, que es otra cosa. Y para eso vamos a leer otros textos, que más allá de Sanguinetti y Saborido, que están viendo con Claudia, también van a leer ustedes Corigliano y Oslak. Y esta presentación está hecha en base a conceptos que acuña Oslak, pero que después también retoma Corigliano, y que también uso yo en el capítulo 1, o sea, cuando ustedes lean ya la fase de la inserción de la Argentina, perdón, de la fase de Independiente, ¿no? De los primeros años de vida Independiente, y después la de la inserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo, es la historia argentina entre 1810 y 1916, ¿no? 1930. Entonces ahí vemos que también con el texto de García Delgado, con los tres tipos de Estado, vamos a ver el Estado liberal de la Argentina. ¿Y cómo surge ese Estado? Ese Estado que va a ser liberal, porque va a ser creado prácticamente, hay una figura central ahí que es Mitre en 1860. Esa es la fecha que tanto Corigliano como Olac, como otros tantos historiadores, sociólogos, politólogos coinciden, en la que se consolida el Estado Nacional argentino, pero un Estado Nacional consolidado. Antes hubo una búsqueda de conformar un Estado ya independiente, porque sí que con mayo de 1810 ya ningún español más va a gobernar lo que hoy es la Argentina, pero en 1816 los hombres de Tucumán, de todas las provincias, que bueno, no eran todas las provincias porque había algunas que no estaban con Artigas,
las del litoral, había provincias bolivianas, ¿no? De lo que era el Alto Perú, en ese Congreso de Tucumán, y obviamente toda la Patagonia y el Nordeste estaban en manos de pueblos originarios que no participaron en esa declaración, por más que la declaración de independencia se tradujo al quechua, al aymara y al guaraní para incluir también a los pueblos originarios. Pero lo cierto es que ahí comienza la historia, pero el texto de Coriliano, que es un poquito más amable que el de Ola, que es más difícil de leer, más empantanando en esa lectura, pero bueno, Coriliano toma los conceptos de Ola, así que como yo de ambos y de los autores en ese capítulo 1, ven ustedes que hay distintos pasos, pero que él va a titular como fracasos en la conformación del Estado Nacional. Y ahí vamos a trabajar hoy con los 4 periodos. Los otros conceptos, las capacidades, los mecanismos los elementos que consiguieron hacia 1860 para que finalmente se empiece a consolidar el Estado Nacional Argentino, lo vamos a dejar para la clase en la cual trabajemos ahí en el aula con el texto de Oblak. Pero este precio está armado con el texto de Oblak, pero esta primera diapositiva es la que vamos a utilizar para entender el periodo 1810-1860 y después avanzar un poquito más, pero a modo introductorio para aquella clase que será la del sábado. ¿Por qué 1810? Bueno, sí, justamente, 25 de mayo de 1810, para muchos, vamos a cualquier persona por la calle, ¿cuándo empezó la Argentina? Te va a decir o 1810 o 1816. Y no están equivocados, es verdad. Porque hoy en la Argentina se inicia ese día, en esa semana que es la de mayo. ¿Por qué? Bueno, porque Europa está atravesando las guerras napoleónicas y porque el Imperio Español se está derrumbando como un castillo de naipes. Porque Napoleón, en ese pos de defender a la Revolución Francesa, está en una guerra contra Inglaterra, Rusia, Prusia y el Imperio Austrohúngaro. O sea, contra todos, Napoleón versus todos. Y algunos que eran aliados. España era aliada de Napoleón, ¿no? Era aliada de España, de Francia. Portugal no, Portugal era aliada de Inglaterra. Y en esas guerras marítimas, ¿sí? Hay una batalla, que es la batalla de Trafalgar, que gana Inglaterra en 1805. Napoleón es derrotado y los ingleses imponen un bloqueo. Ese bloqueo se llamó bloqueo marítimo, porque los ingleses eran dueños de los mares, impedían que los buques franceses comerciaran por mar. Y Napoleón se quiso tomar revancha, y Napoleón tenía el mejor ejército en tierra, la mejor infantería de artillería, y que lo que logra es imponer, después de la batalla de Austerlitz en 1806, ese bloqueo continental. Y decir que cualquier país de Europa que quiera comerciar con Inglaterra, que es una isla, que obviamente ahí Napoleón no podía hacer nada porque por mar cruzaban a Inglaterra. Pero si comerciaban con Inglaterra, Napoleón iba a ir y los iba a invadir. Y ahí fue que, bueno, 1806 dijimos, ¿no? ¿Qué pasó acá en estas costas en 1806? Napoleón impuso ese bloqueo continental, entonces bajó el comercio con Inglaterra y los ingleses salieron decididos a buscar otros puertos donde comerciar. Bueno, uno de ellos fueron el de Montevideo y el de Buenos Aires, en las famosas invasiones inglesas al Río de la Plata. Ellos vinieron acá a conquistarnos, a quedarse con el puerto de Buenos Aires para poder comerciar. Y a algunos criollos les gustó la idea, ¿eh? Ahí nació el gustito por el libre comercio, pero también nació ese sentimiento patrio de no querer ser inglés, pero ya de a poco tampoco querer ser español, porque los españoles dejaron una Buenos Aires totalmente indefensa, y ahí los criollos se valieron por sí mismos, o con ayuda de un francés como Liniers, que fue el héroe de la primera invasión inglesa, el héroe de la reconquista, porque los ingleses pusieron su bandera en el puerto de Buenos Aires, cambió la bandera inglesa, el Reino Británico, durante 2 meses, ¿no? Mes y medio. 45 días fuimos colonia británica. Los criollos, con las milicias criollas y con otras castas, ¿no? Indios, negros, ¿no? Cada milicia se distinguía por el lugar de procedencia, muchos de ellos lugares de España, pero otros también por el color de piel, y estaban los pardos, ¿no? Y eran los morochos que fueron y lucharon para expulsar a los ingleses, y eso de piel más rojita. Y los expulsamos, ¿no? Tirándole agua hirviendo, dicen algunos, otros no, aceite, ¿no? Porque era muy caro, piedras, pero se terminan llenos. Vuelven en 1807 y ahí se dio la defensa de Buenos Aires, también se va. Y ahí es donde nace este sentimiento anti-español, este sentimiento criollo. Triunfa, podemos decir, ¿no? No tenía ni nombre, la Argentina no aparecía ni en los textos con ese nombre. Argentino remite al plata. Y hay un poema del Barco Centenera del siglo XVII que habla de estas tierras argentinas, pero refiriéndose que eran las tierras de plata. Recién en el siglo XIX se usa el nombre argentino. Hasta en nuestra independencia de 1816, que es el otro hito importante, se habla de las Provincias Unidas de Sudamérica o Provincias Unidas del Río de la Plata.
ahí sí aparece el nombre plata, pero no Argentina, ¿no? En relación a cómo se llamaba el virreinato. 1816 aparece la independencia, pero no aparece el Estado, porque tenemos un gobierno central que era el directorio, porque desde mayo de 1810 hubo todos gobiernos en Buenos Aires. La primera junta, la junta grande, los dos triunviratos, de paso Chicana Zarratea, de paso Álvarez Conte y Rodríguez Peña. La Asamblea del 13 es la que crea los símbolos patrios, el himno, la moneda, el escudo, pero no logra sancionar la independencia, que es lo que está buscando, y no logra diríamos, la constitución del Estado mediante una constitución, que era su objetivo también y que no cumple, pero sí da algunos avances anulando los títulos de nobleza, la mitad, la encomienda y el senazgonazgo, que ya hablamos, la forma de explotación de origen, y también va a abolir la esclavitud en una forma parcial con la libertad de vientres. Los hijos de las mujeres esclavas nacían libres, que era como ir terminando con la esclavitud de a poco. Las mujeres y los hombres que ya habían nacido eran esclavos, pero todos los que nacían, que antes eran hijos de esclavas, nacían esclavos, ya eran libres. Y con el correr del tiempo, en 1853, con nuestra constitución, que es para la época que se va a ir constituyendo el Estado Nacional, ahí sí, en nuestra constitución se prohíbe la esclavitud. Y ya para esa época casi no quedaban esclavos, porque vivir 40 años que hay entre 1813 y 1853, los esclavos ni los vivían por las condiciones de vida que mayormente, algunos sí habrá sobrevivido y se vio liberado en 1853, pero las condiciones de vida eran. Pero ¿por qué no se consolida el Estado? Bueno, los gobiernos, dijimos, la Asamblea del 13 crea el directorio, y el directorio va a ser un cargo unipersonal, que ahí van a estar Posada, Salvia, Porredón, que es cuando se da nuestra independencia en 1816, el director supremo era Porredón, y ahí ya se pasa a llamar director supremo de las provincias unidas del sur, y ya somos un país independiente, lo proclaman nuestros eh, eh, diríamos, representantes de las provincias en Tucumán reunidos quieren ser independientes de España, el rey de España, sus sucesores, y después agregan también de toda dominación extranjera, y sí quieren, pero andaban buscando la forma de organizarse. Y en esa lucha hubo, entre unitarios y federales, cómo organizar ese Estado. Y el directorio va a caer justamente porque en 1819 se sanciona una constitución, pero es una constitución unitaria. Y los gobernadores de las provincias del litoral, Estanislao López de Santa Fe y Francisco Ramírez de Entre Ríos, no la aceptan e invaden Buenos Aires y terminan derrocando a Rondó y terminando derrotándolo y derrocando el directorio y cae el poder central. Y a partir de 1820 y hasta 1852 estamos en un periodo de autonomías provinciales. ¿Y por qué este corta en el 29? Bueno, porque después hubo una experiencia, ¿no? Lo que llamó la feliz experiencia porteña, el gobierno de Martín Rodríguez acá en Buenos Aires, después del año de anarquía, como se le llamó el año de 1820, y ahí la figura de Rivadavia, su ministro, impulsó una serie de reformas liberales, ¿no? La creación de la universidad misma a la cual asistimos nosotros, la Universidad de Buenos Aires, el Banco Provincia, el Cementerio de la Recoleta, quitándole tierras a la iglesia, o sea, viendo ahí que ya estaba más presente un Estado, el Estado de la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia era de la provincia de Buenos Aires, la universidad era de la provincia de Buenos Aires, después se nacionalizó, ¿no? Cuando ya nos constituimos como Estado Nacional. Pero la ley de Titeusi, porque se toma una deuda pública, que no era de la Argentina, era de la provincia de Buenos Aires, pero es el préstamo Baring, de la casa Baring Brades para la construcción del puerto de Buenos Aires, que en esa época no se hizo con esa plata, y sí quedó una deuda para el Estado Nacional. Lo cierto es que Rivadavia después llega a ser presidente, porque hay otra constitución en 1826 que también es unitaria, el Congreso del 24 del 26, en el 26 sanciona la constitución del 26, proclama la ley de presidencia, se elige a Rivadavia presidente, el presidente que dura un solo año, entre el 26 y el 27, que no lo aceptan las provincias, por ejemplo La Rioja, con Facundo Quiroga a la cabeza, se levanta en armas contra Rivadavia, porque Rivadavia firma contratos mineros con los ingleses sin consultar a los riojanos, era para extracción de plata riojana. Y eso tiene que ver con una concepción de Estado, verdadero unitario. Yo soy el presidente, yo gobierno todo el territorio, yo firmo un contrato con los ingleses y ellos van y extraen la plata de las minas de La Rioja. Y Facundo Quiroga era un símbolo, un representante del federalismo, ¿sí? Era un caudillo federal. El federalismo planteaba un Estado central, sí, podía haber un presidente, pero que respete las autonomías provinciales. Eso es lo que somos hoy en día en 1853. De hecho, los recursos subterráneos, el petróleo y los minerales son de las provincias, ¿sí? Y los convenios los firma el Estado Nacional, pero las cuestiones las manejan las provincias también, ¿no? Entonces hay un respeto de las autonomías provinciales. Cuestiones técnicas, ¿no? De qué se extrae, cómo se extrae, los dividendos, las regalías.
En 1829 asistimos a la destitución de Rivadavia en el 27. En ese medio estábamos con la guerra con Brasil, por la banda oriental, que después se termina independizando como República Oriental del Uruguay en el año 28. Ese tratado de paz lo firma Dorrego, que era el gobernador de Buenos Aires, y cuando ya desaparece la autoridad de Rivadavia, era el presidente, se vuelve a ese estado de autonomía y cada provincia tiene su gobernador. Y Buenos Aires era Manuel Dorrego, un federal, un general derrotado, porque la guerra la pierden los dos, la pierde Argentina, la pierde Brasil, que era Lavalle, Juan Gano Lavalle, vuelve enojado contra Dorrego porque había firmado la paz y no solo lo destituye, sino que lo manda a fusilar. Y queda como gobernador de Buenos Aires Juan Lavalle, que era unitario. Pasamos de un gobernador federal a uno unitario. Para que entiendan que esto fue una guerra civil, porque matan a un gobernador, ¿no? Odiaban a muerte. Pero después aparece, para terminar con esta situación caótica, convocan a un gobernador porteño, ¿no? Que va a ser federal, que va a ser Juan Manuel de Rosas. Y Juan Manuel de Rosas va a ser gobernador entre el año 1829 y 1832. ¿Y por qué todo este periodo dice acá? Bueno, porque después él se va solo 3 años a conquistar tierras que estaban en manos de los pueblos originarios en el sur de la provincia de Buenos Aires. Quedan como gobernadores interinos, podríamos decir, Balcarce, Viamonte y Maza. La figura de Encarnación Escurra, su mujer, comandando la Mazorca, que era la fuerza de choque que tenía Rosa. Y Rosa vuelve en el 35, después del asesinato de Quiroga, en Córdoba por los hermanos Reina Fe. Y en 1835 hasta 1852 son sucesivos gobiernos de Rosas que hacen que sea un solo segundo gobierno de 17 años. Y es porque no hay un Estado nacional, porque Rosas es gobernador de Buenos Aires. Y porque él, con su mano dura, lo que pretendía era mantener el orden en la provincia de Buenos Aires y en relación armónica, a través de la guerra, ¿no? El pacto federal que firma con la provincia del Litoral, era una alianza militar ofensiva-defensiva entre Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe, para luchar con las provincias que ahora eran unitarias y que en Córdoba estaba el general Paz comandando a la Liga Unitaria. En esa guerra civil se enfrentaban e impedía la organización nacional. No había un Estado central. Recién cuando comienza a verlo, bueno, cuando el 3 de febrero de 1852, Rosas es derrocado por otro federal, por Urquiza, que se pronunció, se levantó en noviembre del 51 con el pronunciamiento. El pronunciamiento de Urquiza fue no delegarle las relaciones con el extranjero a Rosas, a Buenos Aires, que era algo que hacían las provincias desde 1820. Le delegaban a Buenos Aires que se relacionara con el extranjero porque Buenos Aires tenía el puerto. Jujuy, Córdoba, Tucumán, era imposible vincularse con Inglaterra, Francia o Estados Unidos, era mucho más fácil para Buenos Aires, que tenía el puerto, entonces se lo delegaban. Pero ahí la cuestión era comercial. Piensen que el texto de Corigliano les va a hablar de 3 espacios. Buenos Aires, que reclamaba libre cambio, el litoral, que también reclamaba libre cambio, pero reclamaba a su vez libre navegabilidad de los ríos interiores. Y eso va a estar presente en nuestra Constitución y parece algo que pasa desapercibido, pero en ese momento era crucial. Nacionalizar la aduana, que era la única en Buenos Aires, y permitir que los buques extranjeros entren por el río Paraná y Uruguay aguas arriba, hacia Paraguay, para que las provincias del litoral, entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, se beneficien del comercio. Y es por eso que Urquiza derrota a Rosas aliándose con, fíjense con quién, con Entre Ríos, Corrientes, la banda oriental, o Uruguay ya era, y Brasil, y forman el ejército grande. ¿Y qué tienen en común esos 4 territorios, Entre Ríos, Corrientes, Brasil y Uruguay? Bueno, el río Uruguay, que no pasaban los barcos, quedaba todo en Buenos Aires. Por eso le derrocan a Rosas en 1852 y por eso Urquiza comienza la organización nacional bajo una constitución que se va a sancionar en 1853, que es federal, que Buenos Aires no acepta y por eso se separa. Y es donde tenemos este tercer periodo de fracaso en la unidad nacional, porque tenemos 2 estados. No se asusten, porque antes teníamos 14. Tenían las 14 provincias por separado, como si fueran estados independientes, gobernadas cada uno por un gobernador, sin un presidente que las uniera. Bueno, acá tenemos 2. Las 13 provincias comandadas por Urquiza, presidente de la nación, presidente constitucional, pero sin Buenos Aires. Y una Argentina sin Buenos Aires suena raro, ¿no? Buenos Aires en un estado aparte, gobernado primero por Alsina, después por Mitre. Y van a la guerra. Y la primera guerra es la batalla de Cepeda, la segunda batalla de Cepeda, no la de 1820, sino la de 1859. Y en esa batalla Urquiza derrota a Mitre y fuerza el ingreso de Buenos Aires. Y ahí es donde está la fecha de 1860, como simbólica del comienzo de la constitución del Estado argentino. ¿Por qué? Porque ahora sí están las 13 provincias más Buenos Aires con una misma constitución. Porque en la batalla de Cepeda triunfa Urquiza, Buenos Aires se ve obligada a ingresar, firma
el Pacto San José de Flores, y ahí acepta la Constitución, se le hacen algunas reformas, pero Buenos Aires acepta la Constitución, pero mientras estuvieron separadas, Urquiza se ha dado cuenta que las 13 provincias recaudaban menos por la aduana que Buenos Aires sola. Y Buenos Aires se sabía fuerte. Y Buenos Aires fue a la guerra de nuevo, y en esta vez Mitre triunfa sobre Urquiza. En realidad Urquiza se termina la batalla de Pavón, retirando del campo de batalla, sin haber sido derrotado, pero entendiendo que la derrota era contra Buenos Aires y contra Mitre, con su modelo económico que tanto no lo perjudicaba a Urquiza, hasta lo beneficiaba, era el modelo liberal. Y el triunfo de Pavón es el triunfo de Mitre y el triunfo del modelo liberal porteño que ahora se va a extender a escala nacional. Y por eso sí se dice que entre 1860 y 1880 y 1916 y 1930 se consolida el Estado Nacional, y ahora sí tenemos a la Argentina consolidada, recién comenzando su camino en 1860. Pero lo que viene después lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Cómo a partir de 1860 se consolida el Estado Nacional. Igual también está en el capítulo 1 el apartado que es la inserción de la Argentina en la Organización Internacional del Trabajo, que ustedes también tienen que estudiar y leer para el sábado que viene. Pero agregándole el texto de Ola y Corigliano, que de esa manera sí vamos a ver qué pasó de 1860. Y solo a modo de introducción vemos, spoileamos un poquito de la clase del sábado que viene, con esas 4 capacidades que dice Ola que el Estado fue desarrollando, que fue externalizar su poder, o sea, que sea reconocido por otros países, bueno, eso fue lo primero. Institucionalizar su autoridad, y eso está aplicado también en el capítulo 1, que es cuando ustedes vean que el ejército argentino que usa Mitre para la guerra con el Paraguay, después también se utiliza para focalizar los levantamientos federales, que todavía había rechazo en las provincias de que se gobierne todo de Buenos Aires con Mitre. El Chacho Peñalosa, Felipe Varela, Ricardo López Jordán, o la misma provincia de Buenos Aires de Carlos Tejedor levantándose contra el Estado Nacional y contra el triunfo de Roca en 1880. Y ahí el castigo que recibe la provincia de Buenos Aires es que le quitan la ciudad y se transforma en la capital federal. Le dan como un mordisco a la provincia y la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital del país, ya no de la provincia. Por eso se crea la ciudad de La Plata en 1884 con Dardo Rocha. Eso es institucionalizar la autoridad. Por la fuerza, imponer una estatidad. También el Estado se hace presente en todo el territorio. Tiene que haber oficinas del Estado, tiene que haber el poder legislativo con el Congreso. Bueno, todo eso lo va constituyendo en esta época. Y también se va internalizando una identidad colectiva. Se va a formar que ya la gente no se identifique como tucumano, salteño o riojano, y sí como argentino. Es el triunfo de la nación por sobre la provincia. Pero también van entrando otros migrantes que vienen de Alemania, que vienen de España, que vienen de Francia, que vienen de Italia mayormente, que vienen de Polonia, de Rusia, y no son argentinos. Sí, sus hijos que nacen acá, pero ni saben el idioma. Bueno, había que internalizar esa identidad colectiva. ¿Eh? Y ahí aparece Sarmiento, por ejemplo, el segundo presidente de esta organización nacional. Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Avellaneda era el ministro de Instrucción de Sarmiento y llegó a presidente, Instrucciones de Educación. O sea, la importancia de la escuela pública como mecanismo nacionalizador. Lo mismo que el servicio militar obligatorio, lo mismo que la ley Sáenz Peña que se va a sancionar en 1912. Y va a llevar al primer presidente electo, que va a ser Irigoyen, pero que los argentinos se van haciendo argentinos gracias a esta medida. Claudia también lo va a explicar con su capítulo, que es el capítulo 5. Después vamos a ver que esos mecanismos que se usaron fue por la fuerza, represivo, cooptativo, porque no todo palo o garrote, ¿no? También hay que seducir, hay que cooptar, y eso era ofreciéndole algo a las provincias para que se sientan en Argentina, pero que materialmente también crezcan y produzcan. Y ahí es ahí donde hay incentivos a la producción azucarera en el norte, algodonera en el noroeste, perdón, primero, el azúcar. Y ahí se va formando la Liga de Gobernadores, se va a formar el PAN, el que preside Roca. Roca va a ser presidente en 1880, 1886, después en 1898, 1904, y es el arquetipo de la Argentina oligárquica de 1880 a 1916, en el cual el PAN representaba los distintos intereses de las provincias. Roca era tucumano, Guarcelman era cordobés, Uriburu era salteño, y todos surgieron de ese partido político y fueron presidentes de la nación. Porque ahora ya no va a haber más diferencia entre las provincias, ahora sí va a haber una nación integrada, un Estado nacional fuerte por esos mecanismos cooptativos, de cooptar la oficialidad, el funcionario del Estado, el ejército, el miembro del ejército, era una posibilidad laboral para muchos, pero también materiales. Había que construir puentes, caminos, llevar el ferrocarril al interior, pero ¿para qué? Para sacar la producción que se exporta. Entonces, ¿qué exporta el noroeste? Dijimos, bueno, azúcar, o aunque sea para consumo interno, ¿no? Vinos, aguardientes, de Mendoza, de San Juan, el litoral, dijimos, algodón, yerba, y la región pampeana era la que más abastecía al mundo, ¿no? Con el modelo agroexportador que va de la mano. Bien.
producir carne, como se venían antes, pero ahora ya no saladas, sino enfriadas cuando aparece el frigorífico, pero eso recién es 1880, 1890. Y después también, sobre todo, cereales, trigo, maíz, centeno, sorgo, lino. Argentina es el granero del mundo. Esa es la imagen del modelo agroexportador. Y esos mecanismos necesarios, la construcción de puentes, de ferrocarriles, son mecanismos materiales. Y los ideológicos es lo que hablábamos para la construcción de Estados. Bueno, vamos terminando. Es porque coincidieron 4 elementos. Acá se va mi hija y bueno, después vamos a festejar, que la van a llevar. Yo ya termino y les dejo esta última diapositiva para que vayan pensando para la clase que viene, ¿no? 4 elementos que coincidieron. Una experiencia traumática de una guerra civil llega a su fin. Sabemos que las provincias no se levantan más contra el Estado Nacional. El aumento de una demanda externa coincidió. O sea, si Europa no demandaba tanta materia prima, Argentina podía ser independiente y podía organizarse como Estado. Pero vean el texto de Oblak, cómo une lo económico con lo político. Y hay un factor determinante ahí, que es la inserción de la Argentina en la economía mundial como productor de materias primas, como modelo agroexportador, se va a insertar en la División Internacional del Trabajo y van a ir de la mano en la conformación del Estado Nacional con el desarrollo de la producción capitalista acá en Argentina, ¿no? Como productor de materias primas. Los adelantos tecnológicos que lo permitieron, el ferrocarril para sacar a producción, la construcción de puertos y de barcos con, no sé, con cámaras frigoríficas para poder llevar la carne enfriada. Acá se van instalando frigoríficos, mayormente capital inglés, y se llevan en los barcos la carne congelada. Vamos a ver tan importante en la época de Irigoyen, ¿no? Y el acuerdo de intereses de la clase dominante. Este PAN, Partido Autonomista Nacional, que va a concluir los distintos gobernadores, la Liga de Gobernadores va a dar pie al Partido Autonomista Nacional. Ya el interés de las burguesías de las clases dominantes del interior van de la mano. Y por eso esos 4 elementos coinciden y finalmente dan la organización del Estado Nacional. Esto para que puedan leer todo el capítulo 1 o no todo el capítulo, no lo lean todo, sino que vayan hasta la página 26, hasta el apartado de la inserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo y también lo entiendan. Después lo vamos a trabajar con los textos de Corillán y Oblak el sábado que viene. Pero cerramos con este capítulo o este apartado del capítulo hasta la página 26, con que ahora sí se consolida la organización del Estado Nacional. ¿Pero cuándo? Bueno, a partir del 60, y algunos dirán hasta el 80, hasta la llegada de Roca, u otros incluirán a los conservadores con Roca. Roca, ¿sí? Juárez Selman, Pellegrini, Luis Peña, Uriburu, la segunda presidencia de Roca, después viene Quintana, Vidal Corta, después viene Roque Peña, que es el de la ley de sufragio libre, universal, obligatorio y masculino, y después Victorino de la Plaza. Y ahí, en la llegada de los radicales, que en el libro también explico, eran parte como socialmente de la élite, pero ellos buscaban representar a los sectores medios y trabajadores que quedaban por fuera de ese fraude electoral que hacían los conservadores, que hacía el PAN. Y por lo tanto, llega a la presidencia de Irigoyen, Alvear, que es el que está ahí en el medio, entre el 22 y el 28, porque primero estuvo Irigoyen entre el 16 y el 22, y nuevamente Irigoyen en el 28, pero va a ser derrocado en el 30. Entonces ahí llegamos al fin de lo que llama García Delgado, y lo vamos a ver mucho después eso, el Estado liberal democrático, que vino a poner fin al Estado liberal oligárquico, y que después va a ser reemplazado por el Estado social, pero mucho después porque la crisis del 30 va a ir llevando a poco lo que terminó siendo el peronismo acá en Argentina, un Estado social, un Estado interventor. Pero ya desde el 30 es un Estado interventor, porque crea la Junta Reguladora de Granos, la Junta Reguladora de Carnes, porque se firma el acuerdo Roca-Runciman, hay un Estado que interviene para salvar a ese elite, porque con el 30 vuelven los conservadores, vuelve las oligarquías a partir del gobierno de José Félix Uriburu, sobrino de Uriburu, presidente del roquismo, y después Agustín Pedro Justo, cuyo vicepresidente era Roca Hijo, que es el que firma el tratado de Roca-Runciman y era justamente el hijo de Roca, símbolo del conservador. Pero bueno, queda un minutito solo para completar las 2 horas, que es para despedirme, para desearles un buen fin de semana, que puedan leer estas 10 paginitas del capítulo 1 y que puedan llegar a la clase también del miércoles, en la que con Claudia van a avanzar en lo teórico y nosotros acá avanzamos un poco más en lo fáctico, lo histórico. Dijimos, no solo son nombres y fechas, hay que meterle contenido, hay que meterle análisis y eso lo van a hacer a partir de la lectura de los textos. Bueno, que tengan un lindo fin de semana, una buena semana, nos vemos el sábado que viene. Espero no haberlos aburrido mucho, bueno, fueron casi las 2 horas que lleva la clase allá en el aula, pero bueno, logramos atravesar
toda la fase de desarrollo de la fase colonial que incluía a los incas, pasamos por los primeros años de vida independiente y terminamos en la inserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo. Así que tengan una linda tarde o momento el día que estén viendo esto. Nos vemos el sábado. Hasta luego.